Lola James nació el 30 de septiembre de 2017, hija de Sinead James y Daniel Thomas. Era la hija del medio, tenía una hermana mayor y una hermana menor. Lola era descrita como una niña encantadora, divertida y traviesa que amaba la vida. Siempre estaba sonriendo y feliz, un pequeño rayo de sol, con una risa que llenaba la habitación de pura alegría. A Lola le encantaba jugar afuera, así como ayudar a su abuela en el jardín y comer las fresas que las dos habían cultivado juntas. Así que los padres de Lola no permanecieron juntos mucho tiempo después de que ella nació. En enero de 2020, cuando Lola tenía 2 años, hubo reportes de violencia doméstica en el hogar con Sinead y su pareja en ese momento. Una trabajadora social fue a la casa en febrero para hacer una visita presencial después de que se recibió este reporte. Mientras estuvo allí, expresó sus preocupaciones de que Lola pudiera tener TDAH. También expresó inquietudes sobre la limpieza de la casa, o más bien la falta de limpieza. Muy poco después de esta visita, Sinead en realidad terminó la relación con este hombre abusivo. Pero pronto se encontraría en otra relación abusiva. El 17 de febrero, Sinead conoció a un nuevo hombre en Facebook. Su nombre era Kyle Bevan y tenía 28 años en ese momento. Después de hablar solo por un corto tiempo, comenzaron una relación, el mismo día en que se conocieron. Y justo al día siguiente, Sinead invitó a Kyle a vivir con ella y sus hijas en su casa en Haverford West, Pembrokeshire. Sí, vivir con ellas al día siguiente de haber conocido a este hombre, aunque no lo creas. Ahora, Kyle Bevan no era un buen hombre, por supuesto. De hecho, incluso había amenazado de muerte a su propia madre anteriormente. Alison Bever, la madre de Kyle, lo describió como una persona volátil, y él tenía un largo historial de abuso de drogas. Ella dijo que él perdía el control cada vez que ella no le daba dinero para gastar en drogas, o cuando él esperaba que ella robara medicamentos recetados de la sala de enfermería donde trabajaba. Ella dijo que durante estos arrebatos violentos, él la había amenazado de muerte en 4 o 5 ocasiones. Entonces, Kyle Bevan se autodenomina adicto al spice, que es una versión sintética de la marihuana. Sin embargo, es peligrosa en comparación con la marihuana, que es relativamente inofensiva. Los efectos del spice pueden incluir paranoia, convulsiones, pensamientos suicidas, psicosis y más. También le gustaba abusar de las anfetaminas, Xanax y Valium, y Sinead participaba con él en el consumo de anfetaminas. Así que Kyle era un tipo en el que definitivamente no confiarías, y especialmente después de conocerlo solo por un día. Con solo ver a este hombre, te puedo decir ahora mismo que no lo querría en mi casa. Ni siquiera para visitar, mucho menos para mudarse. Las cosas se pusieron mal muy rápido. Hubo varios mensajes de Facebook enviados entre Sinead y Kyle, donde discutían sobre las lesiones de Lola mientras ella estaba bajo el cuidado de Kyle. Un día, él le dijo a Sinead en un mensaje que Lola se cayó de su cuna. Dijo, ella estaba de pie en su cuna y cayó al suelo muy rápido. Se mordió el labio al caer. Intenté ayudar, pero ella se alteró. Otro dijo, Lola necesita acostumbrarse a mí, nena. No soy el diablo. Adoro a esa niña. Pero Lola se lastimó varias veces en los siguientes meses. Moretones, incluyendo moretones alrededor de los ojos, un corte en el puente de la nariz y una nariz sangrante. Pero cada vez Kyle tenía una excusa para ello. Y Sinead, incluso después de ver cómo era su temperamento, todavía le creía. Una de las veces que Sinead presenció la ira y violencia excesivas de Kyle fue cuando él estaba bajo la influencia de varias drogas, como de costumbre, el 14 de mayo de 2020, y tomó un martillo y empezó a destrozar la casa. Durante este ataque, él le dio un cabezazo a Sinead y le rompió un diente. Sinead pudo llevarse a sus 3 hijas y escapar a la casa de su amiga hasta que las cosas se calmaron de nuevo. Kyle le pidió disculpas a Sinead, diciendo que se sentía como un monstruo. Estaba muy arrepentido y prometió que iba a cambiar. Así que, incluso después de este ataque tan violento, Sinead le creyó y decidió quedarse con Kyle. Y el 7 de julio de 2020, enojado y bajo la influencia de drogas, otra vez, Kyle empujó el cochecito de la hermanita de Lola hacia la calle con la niña adentro. Pero por suerte ella no resultó herida. Y sí, Sinead siguió viéndolo, incluso después de eso.
Aproximadamente una semana después, el 16 de julio, Sinead finalmente empezó a sospechar de las lesiones que aparecían en Lola, así como en una de sus otras hermanas, cuando estaban bajo el cuidado de Kyle. El día anterior fue cuando Lola sufrió los moretones alrededor de los ojos, y Kyle simplemente dio la explicación de que se cayó de la mesa de centro. Así que, sospechando, Sinead le pidió a Kyle su fecha de nacimiento para poder hacer una verificación bajo la ley de Clare, pero él se negó. Y una verificación bajo la ley de Clare significa que cualquier miembro del público puede pedirle a la policía un informe de antecedentes penales sobre su pareja y recibirlo. Así que Sinead claramente no confiaba en él en ese momento, y él le dijo que no le daría su fecha de nacimiento. ¿Cómo es posible salir y vivir en la misma casa con una persona durante 5 meses y no saber su cumpleaños? No lo entiendo, pero la pregunta es, ¿por qué se le permitió quedarse en la casa con sus hijos? Ese mismo día, el 16 de julio, Sinead se fue a la cama entre las 7 y las 8 de la noche y dejó a Lola abajo con Kyle. Sí, el mismo día que él se negó a dar su fecha de nacimiento para una revisión de la ley de Clare, y el día después de que Lola tenía moretones alrededor de los ojos, dejó a su hija con Kyle. Buena elección. Kyle diría después que él y Lola se quedaron despiertos hasta tarde tomando fotos con filtros de Snapchat. Y luego la acostó más tarde esa noche. Pero justo después de la medianoche, Sinead escuchó un golpe y un grito que venían del cuarto de Lola. Corrió ahí para ver a Lola sentada en el regazo de Kyle, sin lesiones visibles, según afirmó. Kyle dijo que Lola solo se había golpeado la cabeza, pero que todo estaba bien y él se encargaría. Así que Sinead volvió a la cama, no hizo más preguntas. Horas después, alrededor de las 7:30 am, Sinead fue despertada por Kyle, quien afirmó que Lola se había caído por las escaleras y le mostró a Sinead un pedazo de la lengua de la niña en su dedo. Sinead corrió a la sala y encontró a Lola acostada en el sofá, sin reaccionar, pero aún respirando. Kyle decidió en ese momento llamar a su madre, con quien ya había hablado más temprano ese día, y le pidió que llamara al 911, porque él simplemente no podía hacerlo, y ya le había dicho a Sinead que lo había hecho. Sinead también llamó a los servicios de emergencia casi al mismo tiempo. Aquí está la llamada de emergencia de Allison Bever, así como la de Sinead. ¿La paciente espera? No, es una niña de 2 años que se cayó por las escaleras. Está inconsciente. No pueden despertarla. Está bien, dime exactamente qué pasó. Una niña de 2 años tiene TDAH, se cayó desde la parte de arriba hasta abajo de las escaleras. No pueden despertarla y se mordió la punta de la lengua porque no están seguros si tuvo una convulsión, pero está muy flojita, no pueden despertarla. ¿Y no estás con una paciente ahora? No estoy con una paciente. ¿Lo intentaron? Me acaban de llamar porque tengo saldo en mi teléfono para llamar a una ambulancia ahora, eso dijeron. Pueden llamar sin saldo. No necesitan saldo para llamar a una ambulancia. No pueden, creo, así que... ¿Y cuándo pasó esto? Esta mañana, no sé la hora exacta. Debe de haber pasado hace poco porque son los... ¿Qué causó la caída? La niña se despertó y se cayó por las escaleras, al parecer. ¿Hay algún sangrado grave? No, solo tiene un gran chichón en la cabeza. Bien, ¿el paciente está despierto? No, ella no lo está. No está despierta. Ella solo va a cumplir 2. Dime exactamente qué pasó ahí. Vamos, pequeña, sal de la cama. ¿Quién está contigo? Está bien. Se cayó por las escaleras, sí. Desde la parte de arriba de las escaleras hasta abajo. Y toda su cabeza está hinchada y se mordió la punta de la lengua, ¿verdad que sí? Está bien. Está bien. ¿Cuántos años tiene ella? 2. Yo no. De hecho, él tiene el diente en la mano. Está bien. Entonces, solo para confirmar, ¿ella está consciente? Ella está consciente, ni siquiera sé. Sí está consciente, está respirando y todo, solo está dormida. Se está quedando dormida y todo. Entonces ella se despierta cuando respondes, cuando intentas despertarla. Ella como que se mueve cuando trato de despertarla, pero tiene los ojos todos hinchados y todo eso. Está bien. Tengo mucho miedo. Está bien. ¿De qué altura se cayó? Desde la parte de arriba de las escaleras hasta el final. Está bien. ¿Cómo fue la caída? Tenía este maldito perro que le ladró y ella simplemente se cayó.
¿Hay algún sangrado grave? Kyle, ¿hay algún sangrado grave? ¿Hay algún sangrado grave? No. Está bien. Solo está respirando y tiene moretones en la cabeza y alrededor de los ojos. Está bien, mantente en la línea y dile exactamente qué hacer a continuación. No la muevas a menos que esté en peligro y no entablilles ninguna lesión. ¿Me puedes dar su nombre? Sí, es Lola James. No lo muevas. Los paramédicos llegaron a la casa de Sinead rápido, solo 5 minutos después de que la mamá de Kyle hiciera la llamada. Cuando llegaron, Kyle no solo afirmó que era su padrastro, sino que también les dijo que ella simplemente se había tropezado con el perro y se había caído por las escaleras. Pero aquí está el detalle. Si ella estaba dormida, como él dijo, y simplemente salió de su cuarto y se cayó por las escaleras, no estoy segura de cómo pudo haber pasado porque tenía una puerta de seguridad para bebés en su puerta. A menos que supiera cómo treparla, pero Sinead nunca mencionó nada sobre eso. Los primeros en responder trasladaron a Lola al hospital Withy Bush en Haverford-West. Una vez ahí, Kyle se volvió agresivo cuando los doctores empezaron a preguntarle sobre las heridas de Lola. ¿Ya sabes cómo los doctores necesitan hacer para tratar a un paciente? Mientras estaba ahí, él amenazó a una enfermera y le dijo que rompería sus papeles después de que la enfermera le dijera que serían compartidos con otras agencias, incluyendo servicios sociales. Se registraron más de 100 rasguños y moretones en el cuerpo de Lola y tenía daños extensos en ambos ojos, con lesiones en el cerebro comparables a las que se encuentran en víctimas de accidentes automovilísticos. Las lesiones de Lola eran altamente sospechosas y no accidentales. Una doctora que la examinó dijo que era la niña más golpeada y llena de moretones que había visto en toda su larga carrera. Como ya había dicho, Kyle les estaba diciendo a los doctores y también a la policía que Lola solo se tropezó con el perro y se cayó por las escaleras. Y él dijo que solo se sentía parcialmente responsable porque en ese momento estaba ocupado preparándole un tazón de cereal. Deberías sentirte completamente responsable, aunque esa sea la verdadera historia, porque se supone que debes estar cuidándola. Ese es tu trabajo si Sinead te la dejó a tu cuidado. Las lesiones de Lola se encontraron tan graves que la trasladaron al Hospital Universitario de Gales, en Cardiff, alrededor de las 11:15 am. Mientras llevaban a Lola a este hospital, Sinead viajó para estar con ella y Kyle se quedó en casa. A las 3:15 p.m., Kyle le mandó un mensaje a Sinead preguntándole qué le iba a decir a la policía para asegurarse de que su versión fuera la misma que la de él. Más tarde ese día, tanto Sinead como Kyle fueron arrestados bajo sospecha de negligencia infantil y ambos fueron llevados para ser interrogados. Ese día y al siguiente, los investigadores de la escena del crimen de la policía fueron a la casa y descubrieron que, a pesar de que la propiedad estaba sucia y desordenada, el baño parecía estar impecable, como si lo hubieran limpiado recientemente. Los oficiales también recuperaron un mameluco gris de copos de nieve de un niño que estaba mojado y manchado de vómito y sangre, el cual fue encontrado en una esquina de la sala. Y por alguna razón, Kyle, quien estaba en libertad bajo fianza con condiciones, decidió enviarle mensajes de texto amenazantes al verdadero padre de Lola, Daniel, diciendo que lo iba a golpear. Unos días después, el 21 de julio de 2020, a la 1:18 de la tarde, Lola falleció. Había sucumbido a sus terribles heridas. Tenía 2 años y 10 meses de edad. Tanto Sinead como Kyle estuvieron en libertad bajo fianza hasta abril de 2022. Ese día, ambos fueron arrestados de nuevo y acusados de asesinato y de causar o permitir la muerte de una niña. Después de sus arrestos, ambos comparecieron unos días después en el Tribunal de la Corona de Swansea. Ambos se declararon no culpables de los cargos en su contra, y Kyle permaneció bajo custodia, mientras que Sinead volvió a quedar en libertad bajo fianza con condiciones. Su juicio no comenzaría hasta marzo de 2023, y durante este juicio la jueza diría: la agresión fue prolongada, deliberado y violento, e incluyó el uso de armas. Pero Kyle Bevan seguía afirmando que era inocente, pero no tenía pruebas para demostrarlo. Al jurado también se le mostraron fotografías que Kyle había tomado con su teléfono, en las que se veían marcas en la espalda de Lola, así como una hinchazón y moretones extensos en su cabeza, ojos y labios. Se descubrió que en algún momento de la noche, Kyle le había pegado a Lola tan fuerte en un costado de la cabeza que le causó una hemorragia cerebral, así como sangrado en el oído.
También la sacudió de un lado a otro con tanta fuerza que le causó daño cerebral. Y también salió a la luz en el tribunal que, en lugar de llamar inmediatamente a una ambulancia para intentar salvar la vida de la niña, Kyle intentó encubrir lo que había hecho. Buscó en Internet información sobre lesiones en la cabeza antes de tomarle fotos a su cuerpecito inerte y llamar a su mamá. A las 4:26 de la mañana del 17 de julio, el día que Lola fue llevada al hospital, Kyle tomó fotos de las lesiones en su espalda, y en ese momento ella todavía estaba consciente y de pie. Luego, a las 6:37 am, tomó una captura de pantalla de un sitio web que le daba instrucciones claras de que debía buscar ayuda médica de emergencia si un niño presentaba síntomas como moretones o hinchazón excesivos o pérdida de conciencia. A las 6:40 am, Kyle llamó a su madre, pero ella no contestó. Él afirma que la llamó porque ella es enfermera. Pero en realidad, la madre de Kyle es una trabajadora de apoyo en el sector salud sin formación médica. Él siguió intentando contactar a su madre e incluso le envió fotos de Lola. Cuando finalmente las recibió, instó a Kyle a llevar a la niña al hospital de inmediato. Kyle también le había enviado un video perturbador a su madre. Mostraba a Kyle levantando el cuerpo inerte de Lola e intentando que se pusiera de pie antes de soltarla, y ella caía al suelo. Luego le dice a la cámara, ya se fue, ya se fue. Su madre nunca vio el video y hasta la fecha sigue sin verlo. Kyle después mostraría algunas de estas fotos a diferentes personas y actuaría como si estuviera orgulloso de ello. En la mañana en que Lola fue al hospital, cuando la policía llegó alrededor de las 11 am, al principio Kyle intentó no dejarlos ni entrar a la casa. Y cuando finalmente lograron entrar, él estaba en medio de pasar la aspiradora, como si estuviera tratando de deshacerse de la mayor cantidad posible de evidencia forense. La fiscalía dijo que el baño impecable, junto con la pijama ensangrentada que encontraron, eran una prueba clara de que Kyle estaba tratando de borrar sus huellas. El edredón de Lola también tenía una gran mancha marrón y una mancha amarilla costrosa que se cree era vómito, además de orina. Sinead había dicho inicialmente que Kyle nunca había actuado de manera violenta hacia ella o sus hijos, excepto en una ocasión en la que le dejó un moretón en el brazo después de agarrarla mientras intentaba quitarle el teléfono durante una discusión. Pero esa versión pronto cambió en el tribunal. Y Sinead habló sobre cómo Kyle le había roto un diente, junto con todas las veces que él la agredió violentamente, tanto física como verbalmente. De hecho, a Sinead le habían advertido solo 8 días antes del ataque a Lola sobre lo peligroso que podía ser Kyle. La mamá de la expareja de Kyle en realidad le había enviado un mensaje a Sinead por Facebook y le dijo que Kyle era un riesgo para los niños. Y ella dijo que temía por los hijos de Sinead al estar cerca de él. La defensora de Sinead dijo que ella tenía miedo de la reacción de Kyle si hubiera ido a la policía, ya que había sido víctima de violencia doméstica varias veces antes. Cuando le preguntaron a Sinead qué medidas había tomado para proteger a su hija, ella dijo que nunca pensó que estuviera en un peligro real. Ella sostuvo que su hija había estado segura con ella. Claramente, hubo muchos otros testigos que dieron testimonio sobre el comportamiento inestable y violento de Kyle en el pasado. Incluso durante todo esto, Kyle permaneció sin expresión y sin mostrar emociones. Sin embargo, la madre de Lola, Sinead, estuvo llorando todo el tiempo. El juez dijo que estaba seguro de que Kyle era responsable de múltiples agresiones a Lola antes de su trágico asesinato. También afirmó que Lola debería haber estado segura en su propio hogar y rodeada de personas en las que pudiera confiar. Pero en cambio, su madre, Sinead James, permitió que un hombre violento y destructivo entrara en sus vidas y falló en su deber de proteger a Lola de que le hicieran daño. Sinead sabía muy bien que Kyle era un peligro, pero eligió voluntariamente mantenerlo en su vida. El 4 de abril de 2023, después de 10 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto y encontró a Kyle Bevan culpable de asesinato y a Sinead James culpable de causar o permitir la muerte de Lola. Tanto la abuela de Lola como su padre biológico dieron conmovedoras declaraciones sobre el impacto del crimen antes de la sentencia. La abuela de Lola le ordenó a Kyle que la mirara antes de comenzar a leer su declaración.
Ella dijo, Kyle, le quitaste la vida joven e inocente a mi nieta. Al mismo tiempo, has quitado mucho más de lo que puedes imaginar. Mataste a mi Lola y has destrozado a su familia. Espero que el tiempo que tienes ahora te ayude a entender lo que has hecho. Como madre, lo único que podía esperar era que Lola siguiera creciendo con felicidad y salud, y con el valor en su corazón para saber que podía ser y hacer lo que quisiera, pero eso nunca será. Lola no solo murió, no solo me la arrebataron de la peor manera posible, fue brutalmente atacada, su pequeño cuerpo fue destrozado de la forma más cruel, no tuvo ninguna oportunidad. La pequeña vida de Lola estuvo llena de suciedad y caos a manos de su madre, quien ni siquiera pudo brindarle seguridad básica en su propio hogar. La culpa que siento vive dentro de mí y nunca se irá, así como el recuerdo de Lola acostada en una cama de hospital, luchando por mantenerse con vida, siempre permanecerá conmigo. Todo lo que me queda es culpa, angustia, dolor y tormento. La abuela de Lola iba a cuidar a la niña la noche del violento ataque, pero no se sentía bien. Por esta razón, en parte se culpa a sí misma por lo que le pasó a la pequeña Lola. Levántate, Carpet. Por el asesinato de Lola James, te condeno a cadena perpetua con un mínimo de 28 años, menos 368 días ya cumplidos en prisión preventiva. Puedes retirarte. Ponte de pie, Sinid James. Por permitir la muerte de Lola James, te sentencio a 6 años de prisión. Cumplirás la mitad, es decir, 3 años antes de ser liberada bajo licencia. Puedes retirarte, puedes retirarte. El funeral de Lola James se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2020 en San David, en la iglesia de San Patricio en Haverford West. Lola luego viajó por Milford Haven en un carruaje tirado por caballos hasta el cementerio Thornton. Su familia pidió a las personas que aplaudieran, animaran o soltaran un globo para ayudar a celebrar la vida de la pequeña. Jeremías Oliver nació el 8 de diciembre de 2008 en New Britain, Connecticut, hijo de José y Elsa Oliver. Jeremías vivía con sus otros 2 hermanos. Era un niño dulce y cariñoso. Le encantaba jugar con carritos de juguete y jugar afuera. Quería ser policía cuando fuera grande. Y Jeremías también estaba obsesionado con todo lo relacionado con el hombre araña. José y Elsa Oliver se separaron después de que Jeremías nació. Elsa tenía la custodia principal de los 3 niños, y se dice que José sí iba a visitar a sus hijos. Eso fue hasta 2011, cuando Elsa obtuvo una orden de restricción y no respondía a sus solicitudes para ver a sus hijos. Así que el 8 de septiembre de 2011, la familia vivía en Connecticut en ese momento. El Departamento de Niños y Familias recibió un informe con acusaciones de negligencia hacia los 3 niños, que en ese momento tenían 7, 5 y 2 años y medio. La trabajadora social asignada al caso se reunió regularmente con la familia después de eso. También canalizó a la familia a distintos servicios. La trabajadora social acompañó a Elsa a la escuela de los niños, la ayudó a hacer citas para los niños, le ayudó a conseguir ropa para los niños, así como a conseguir algunos muebles nuevos para su departamento. Pero luego, en marzo de 2012, la trabajadora social tuvo que dar seguimiento a un informe posterior de negligencia en el hogar. El 15 de enero de 2013, la familia se mudó a la calle Clarendon en Fitchburg, Massachusetts, y su caso fue transferido a la oficina del área centro-norte. Y también se asignó una nueva trabajadora social al caso. La trabajadora social dijo que leyó el resumen de transferencia, pero no leyó nada más en el expediente de la familia. La supervisora de la trabajadora social dijo lo mismo. Se suponía que la trabajadora social debía visitar el hogar en enero de 2013. Sin embargo, nunca fue a la casa. Ella sí realizó 2 visitas domiciliarias en febrero de 2013. No hubo visita domiciliaria el mes siguiente. Y luego, en abril, durante la visita domiciliaria, la trabajadora social no habló con los niños en absoluto. Solo los observó y dijo que se veían limpios y felices. Fue durante esta visita que Elsa le mencionó a la trabajadora social que podría mandar a los niños a Florida para que se quedaran con su madre durante el verano.
Otro reporte de sospecha de negligencia, así como de abuso físico, llegó al Departamento de Niños y Familias en mayo de 2013. Uno de los hijos de Oliver le informó al personal de la escuela primaria Reingold en Fitchburg que, antes de ir a la escuela, su madre lo había golpeado con un cinturón en la espalda, las piernas y los pies. Unos días después, una investigadora del DCF se reunió con Jeremías y su madre en su departamento. Elsa le dijo a la trabajadora social que sus hijos estaban recibiendo servicios aparte de los que ofrecía el DCF. Por eso no estaba usando los servicios que le habían ofrecido, ya sabes, consejería y esas cosas. También mencionó que estaba tratando de conseguir un nuevo departamento. Esto fue el 20 de mayo de 2013. Esa fue la última vez que una trabajadora de protección infantil vio a Jeremiah Oliver. También fue en ese mismo mes, mayo de 2013, cuando Elsa consiguió un nuevo novio llamado Alberto Sierra. Alberto tenía 22 años en ese momento y ya tenía antecedentes de violencia doméstica. Le había pegado a una mujer y también a su hijo, y luego amenazó con quemar su casa. Era todo un partidazo. En agosto de 2013, Elsa y sus hijos se mudaron a un nuevo departamento en el número 276 de la calle Kimball. Su nuevo novio, Alberto, se mudaría aproximadamente un mes después, y él se convertiría en el principal disciplinario de la familia. Luego, el 13 de diciembre de 2013, la Policía Estatal de Massachusetts, así como la Policía de Fitchburg, fueron al departamento de los Oliver con una orden de cateo. Los funcionarios de la escuela primaria Reingold se habían puesto en contacto con ellos. Dijeron que la hermana de Jeremiah, Juliana, de 8 años, le había dicho a su maestra que ella y su otro hermano estaban siendo maltratados en casa. También dijo en ese momento que no había visto a Jeremiah en mucho tiempo. La policía registró el departamento y también realizó entrevistas con la familia. Hola chicos, detrás de mí está el departamento donde vivía la familia de Jeremiah. Se mudaron aquí desde la calle Clarendon. En agosto de 2013. Este fue el último lugar conocido donde vivió Jeremiah antes de desaparecer. En ese momento, Elsa le dijo a la policía que Jeremiah en realidad estaba viviendo en Florida con algunos familiares. Pero cuando la policía contactó a esos familiares, ellos dijeron que Jeremiah no estaba allá y dijeron que la última vez que realmente vieron a Jeremiah fue el 14 de septiembre, 3 meses antes de que su hermana le avisara a su maestra. Un juez ordenó a Elsa que presentara a Jeremiah ante él en los próximos 3 días. Sin embargo, después de los 3 días, el 16 de diciembre, Elsa no logró presentar a Jeremiah. Luego fue arrestada y acusada de 2 cargos de poner en riesgo a un menor por imprudencia y 2 cargos de ser cómplice después de un delito grave. Alberto fue arrestado y acusado de 2 cargos de asalto y agresión con un arma peligrosa, que era un cuchillo, y 2 cargos de asalto y agresión a un menor, lo que resultó en daño corporal. Se dice que Alberto atacó y agredió a Jeremiah y a uno de sus hermanos con un cuchillo. Los otros 2 hermanos de Jeremiah, que estaban bajo la custodia de Elsa, fueron puestos bajo la custodia de los servicios de protección infantil en ese momento. La policía ahora estaba tratando esto como un homicidio. Se inició una búsqueda de Jeremiah. La comunidad se unió y, más que nada, querían encontrar a Jeremiah con vida. Buscaron por todas partes. Cruzaron el río Nashua a pie. Se metieron en la nieve hasta las rodillas. Buscaron a Jeremiah por todas partes y no encontraron nada durante meses. Mientras continuaba la búsqueda, los vecinos de la familia de Jeremiah en el departamento de la calle Kimball contaron que frecuentemente veían a Jeremiah subirse y bajarse del autobús escolar. Dijeron que siempre parecía feliz. Sin embargo, su madre Elsa no lo estaba. Parecía que Elsa siempre estaba triste y a una vecina le parecía muy extraño que hubiera puesto bolsas de basura negras en todas sus ventanas. Yo también estaría triste si fuera una persona tan horrible como ella. Mientras continuaba la búsqueda, todavía no se encontraba nada. Eso fue hasta el inicio del año siguiente, en abril de 2014. Se recibió una pista de un recluso en la cárcel del condado de Worcester que les dijo a los oficiales la ubicación del cuerpo de Jeremiah. Así que ese mismo día, el 18 de abril, la policía se detuvo al costado de la autopista 190 en Sterling, Massachusetts.
A unos 12 metros de la transitada autopista se encontró una maleta. No era visible para los miles de transeúntes que pasaban todos los días. Estaba parcialmente oculta entre el pasto alto al costado de la autopista. Cuando la policía abrió la maleta, encontraron el cuerpo del pequeño Jeremías, todo envuelto en una manta. En ese mismo lugar donde se encontró el cuerpo de Jeremías, ahora hay una cruz azul en su memoria. Aquí es donde se descubrió el cuerpo de Jeremías en una maleta el 18 de abril de 2014. Y como puedes ver, ahora tienen una cruz azul aquí en su memoria. Estamos a unos 12 metros de la ruta 190, una carretera muy transitada en Sterling que lleva hasta Worcester. Este es un lugar bastante difícil de acceder, así que estoy segura de que nadie ha venido aquí a mantenerlo o a traer flores en un buen tiempo por lo difícil que es llegar. Ahora que el caso se ha reabierto, supongo que van a venir aquí a pintarlo y a poner flores, ojalá. Sí, parece que incluso había una pequeña bandera ahí que tal vez se cayó o algo así. Ese es un pequeño poste para bandera. La noche después de que encontraron el cuerpo de Jeremías, la comunidad realizó una vigilia con velas frente al departamento de la familia en la calle Kimball. Cientos de personas vinieron y dejaron flores, globos y peluches para él. La comunidad estaba devastada porque Jeremías no fue encontrado con vida. El funeral del pequeño Jeremías se llevó a cabo el 3 de mayo de 2014 en la iglesia congregacional Rollstone, en el centro de Fitchburg. Entre 300 y 400 personas acudieron a despedirse de Jeremías. Estoy en la iglesia congregacional Rollstone en el centro de Fitchburg. Aquí es donde se llevaron a cabo los servicios funerarios de Jeremías. Se llevaron a cabo el 3 de mayo de 2014, solo unas semanas después de que lo encontraran al costado de la ruta 190. El padre biológico de Jeremías, José Oliver, dio un discurso entre lágrimas frente a la iglesia. Le pidió perdón a su hijo por no haber estado ahí para él. Y también elogió a su hija, Juliana, por ser la heroína de Jeremías. Los miembros de la familia de Jeremías llevaban sudaderas y camisetas azul real con el hashtag Equipo Jeremías. De ahí, Jeremías fue llevado al Hope Memorial Cemetery en Worcester, Massachusetts, que está a unos 20 minutos de la iglesia donde se realizaron sus servicios. Incluso hubo una niña de 4º grado de una de las escuelas primarias de Fitchburg que no conocía a Jeremías, pero estaba tan conmovida por su historia que quiso ayudar de cualquier manera que pudiera. La niña escribió una canción y la acompañó con música que fue interpretada por su primo mayor. Luego pusieron esta canción en un CD y la vendieron de boca en boca y por Facebook para recaudar dinero. Recaudaron $867 con esto para donarlos a la funeraria para los servicios de Jeremías. Todo el dinero que se recaudó después del funeral de Jeremías se destinó al fondo fiduciario de sus hermanos, así como al banco de granito conmemorativo que colocaron en el Parque Coxwell en Fitchburg. Así que este es el Parque Coxwell, ubicado en la Avenida Electric en Fitchburg. Y este es un lugar popular donde los niños vienen a jugar en el parque, alimentar a los patos. Hay muchos senderos para caminar. Así que después de que encontraron el cuerpo de Jeremiah, la comunidad se unió y recaudó suficiente dinero para construir una banca en memoria de Jeremiah Oliver. Se realizó una ceremonia de dedicación el día que se inauguró la nueva banca. Fue colocada dentro del área de juegos infantiles aquí en el Parque Coxwell, donde permanece hasta el día de hoy. José Oliver, de hecho, solicitó la custodia de sus otros 2 hijos, aproximadamente un mes después de que Elsa no presentara a Jeremiah en la corte. Él dijo: "No me juzguen por mi pasado. Puedo ser un padre para mis hijos". Luego fue arrestado solo unos días después por cargos de intentar vender heroína. Los 2 niños quedaron bajo cuidado de acogida. Elsa y Alberto fueron acusados en 2014 por cargos de secuestro, asalto y agresión con un arma peligrosa y puesta en peligro imprudente. Ambos se declararon no culpables. La policía de Fitchburg comenzó a interrogar a los tatuadores locales, ya que habían visto que Elsa se había hecho recientemente un nuevo tatuaje de mariposa. Con la fecha del 25 de septiembre de 2013, que era muy cercana al último día que la familia extendida de Jeremías dijo que lo habían visto.
así que tenían curiosidad de saber si ella le había contado a algún tatuador local cuál era el significado de esa fecha. Sin embargo, después de preguntar en varias tiendas de tatuajes en la zona, la policía no pudo encontrar nada. No fue hasta febrero de 2016, casi 2 años después, que la muerte de Jeremías finalmente fue considerada un homicidio. La oficina del jefe forense determinó que la causa de muerte de Jeremías fue violencia homicida, pero no pudo determinar exactamente en qué consistió. Elsa Oliver se declaró culpable de los cargos de asalto y agresión a un menor y de poner en peligro imprudente a un niño, en agosto de 2017. Ella fue sentenciada a 7 años y medio de prisión. Antes de su sentencia, Alberto también recibió una condena. Él debía cumplir de 6 a 7 años por agredir a Elsa, así como a los hermanos de Jeremiah. También había enfrentado cargos de secuestro y agresión contra Jeremiah. Sin embargo, los fiscales retiraron estos cargos, pero por una buena razón. Esto fue para que la doble incriminación no impidiera una futura acusación por asesinato. La amiga de Elsa, Kaylee Tybalt, también fue sentenciada en diciembre de 2018 por mentirle a la policía durante una investigación. Los registros telefónicos demostraron que ella había cometido perjurio ante un gran jurado. Se le dio 1 año de libertad condicional. Christian Sierra, el hermano de Alberto, también se declaró culpable de los mismos cargos unos meses después. Fue sentenciado a 2 años y medio de cárcel, pero solo cumplió 135 días. Según se informa, los cargos contra ambos se centran en los intentos de ocultar la comunicación entre Elsa y Alberto meses después de la última vez que se vio a Jeremiah. La Liga de Bienestar Infantil de América investigó al DCF en relación con la desaparición y posterior muerte de Jeremiah. Dijeron que, aunque hay pruebas significativas de que algunos empleados del DCF no hicieron su trabajo, no hay pruebas de que las acciones y fallas del DCF hayan causado la muerte de Jeremiah. Varios de los trabajadores del DCF asignados al caso de Jeremiah fueron despedidos. Después de que se reveló, hubo muchas visitas y citas perdidas. La trabajadora social asignada a su caso en realidad faltó a 8 visitas mensuales obligatorias a la familia. En Massachusetts, con un caso abierto, tienen que hacer una visita domiciliaria una vez al mes, y las omitieron, como dije, en 8 ocasiones diferentes. Normalmente es la familia la que falla, pero esta vez fue la trabajadora del DCF quien las omitió. Supuestamente, esto llevó a cambios operativos en el DCF, así como al despido de su trabajadora social, 2 supervisoras y la renuncia de la comisionada del DCF en ese momento. Sin embargo, no se presentaron cargos penales contra ninguna trabajadora del DCF. ¿Y qué más hay de nuevo? Hubo otras 3 muertes de niñas en el centro de Massachusetts en los 3 años previos a la desaparición de Jeremiah, quienes estaban recibiendo servicios o bajo la custodia del DCF en ese momento. También hubo otros 2 niños que resultaron gravemente heridos. Tanto Alberto Sierra como Elsa Oliver fueron liberados de prisión en el 20. Ambos recibieron crédito por el tiempo que pasaron en prisión, debido a que se declararon culpables. Alberto fue un hombre libre durante casi 3 años antes de que finalmente lo arrestaran el 18 de mayo de este año, 23. En el momento de su arresto, Alberto vivía con su padre. Su padre dijo que él estaba en una nueva relación, que era muy sana y no tenía ninguno de los rasgos tóxicos que estuvieron presentes en sus relaciones anteriores. Está bien. Lo cual no explica por qué también tenía 4 órdenes de restricción en su contra al 18 de mayo. Alberto fue acusado por un gran jurado de un cargo de asesinato y otro cargo de desenterrar un cuerpo, que significa desenterrarlo. Alberto, por supuesto, se declaró no culpable de ambos cargos. La abogada defensora de Alberto Sierra pidió que su fianza no fuera mayor a $20,000. Ella dijo que él tenía artritis reumatoide y que formaba parte de un ensayo clínico, así que dijo que no iba a poder tener acceso a sus medicamentos. La jueza dijo que, aunque entendía la gravedad de su condición médica, también sabía que él definitivamente podría recibir su medicación en un centro correccional. Por lo tanto, dijo ella, no hay fianza. Ese mismo día finalmente se reveló más de la historia de Jeremías. Cuando murió, Jeremías, de 5 años, solo estaba tratando de proteger a su madre. Su madre, la que fue tan cruel con él, la que le hizo daño, murió tratando de protegerla.
Elsa acababa de recibir un cabezazo de Alberto. Estaba sangrando y fue al baño para limpiarse. Durante ese tiempo, Jeremías salió corriendo del closet de la cocina, el closet en el que había estado viviendo y durmiendo, gracias a Alberto. Él gritó: «¡No toques a mi mami!», antes de que Alberto lo agarrara de la cabeza y azotara el pequeño cuerpo de Jeremías contra el duro piso de azulejos de la cocina. Después de eso ya no se movía. Alberto tomó su cuerpo y lo volvió a meter en el closet de la cocina. Al día siguiente, cuando Elsa y Alberto miraron dentro del closet, Jeremías seguía sin moverse ni respirar en ese momento. Colocaron su cuerpo en una maleta y lo enterraron. Después, moverían su cuerpo de un lugar a otro. Cada vez que Alberto se ponía nervioso de que la policía lo fuera a encontrar o que alguien que lo estuviera buscando fuera a encontrar el cuerpo, lo desenterraba y lo volvía a mover. Los testigos también le dijeron a los investigadores que habían escuchado a Alberto decir cosas como que había golpeado a Jeremiah, y la razón por la que tenía una mala relación con Jeremiah era porque Jeremiah dañaba cosas en la casa. Así que las cosas son más importantes para Alberto que la vida humana. Sí, sí. Aún no hay información sobre cómo la maleta con el cuerpo de Jeremías llegó a la ruta 190 en Sterling. Pero definitivamente este es un caso al que le estaré poniendo mucha atención conforme haya más actualizaciones, especialmente porque es muy local. Honestamente, no puedo creer que me perdí las actualizaciones hasta ahora, 2 meses después. Ni siquiera me di cuenta de que lo habían arrestado. Supongo que no leo el periódico lo suficiente. Así que finalmente, después de 10 años, el pequeño Jeremías por fin va a recibir algo de justicia. Su monstruo ya no anda libre por las calles. Finalmente está pagando por lo que hizo. Y cuando llegue su juicio, espero que lo condenen a cadena perpetua. Lo siento, chicos, aquí en Massachusetts no hay pena de muerte. Las excusas parecían exactamente eso, excusas. El fin de semana pasado, cuando Sofía fue llevada de urgencia al hospital inconsciente. La historia que me estaban contando era que ella se estaba ahogando con su comida, con crema de cacahuate y mermelada, mientras dormía. Pero los doctores dijeron que Sofía tenía sangrado en el cerebro y otras lesiones. La policía de Exeter ahora está investigando su muerte como homicidio. Sofía Acosta nació el 5 de febrero de 2008, hija de Erika Smith y Obadías Acosta. También tenía una hermana menor, llamada Alexa. Sofía mostraba amor a todos con quienes se relacionaba. Era conocida por ser feliz, adorable y divertida. Algunas de las cosas favoritas de Sofía incluían las princesas, colorear y disfrazarse. En algún momento, los padres de Sofía tomarían caminos separados. Sin embargo, la madre de Sofía, Erika, obtuvo la custodia total de ella junto con su hermanita. En septiembre de 2010, Erika permitió que un hombre llamado Cristóbal Chiri se mudara con las tres a su departamento que estaba ubicado en Exeter, California. Erika diría que la razón por la que dejó que Cristóbal se mudara con ellas en primer lugar fue porque estaba tratando de ayudarlo a dejar su adicción a la heroína. Los dos comenzarían a salir unos meses después, y sin importar la razón por la que Erika dijo que originalmente dejó que Cristóbal se quedara, pronto empezaron a consumir heroína juntos. Y fue más o menos en ese momento cuando comenzó el abuso hacia Sofía. Erika también afirmaría después que Cristóbal la había obligado a consumir heroína. No, lo dudo mucho. El 7 de mayo de 2011, Christopher le dio a Sofía un sándwich de crema de cacahuate con mermelada. Cuando terminó, llevó a ella y a su hermanita Alexa arriba para que tomaran una siesta. Después de acostar a las niñas, Cristóbal regresó a la planta baja. Pero menos de 2 horas después, Cristóbal encontró a Sofía inconsciente en su habitación. Le gritó a Erika, quien subió corriendo. Luego llamaron al 911 y Erika y Cristóbal comenzaron a hacerle RCP a Sofía. Cuando los primeros respondedores llegaron al departamento número 9 en los apartamentos Exeter, Sofía estaba acostada desnuda, mojada y en medio del piso de la sala sobre una toalla. Cristóbal estaba parado a solo unos pasos de ella, mientras que Erika estaba fuera del departamento llorando. Así que, mientras Erika parecía visiblemente alterada, Cristóbal parecía más bien nervioso y asustado, según diría la policía. Uno de los oficiales de policía, que fue de los primeros en llegar a la escena, descubrió que Sofía aún tenía un pulso débil y fue llevada de inmediato al hospital.
Más tarde, sería trasladada en helicóptero al Hospital Infantil Central de California, y su hermanita Alexa fue llevada por los servicios de protección infantil. Cuando la niña llegó al hospital, estaba completamente inconsciente y tuvo que ser mantenida con vida mediante un ventilador. Tenía moretones en los glúteos y sangrado que salía de su boca, así como de sus partes íntimas. Así que, además del probable abuso sexual, Sofía también tenía algunas lesiones traumáticas en la cabeza. Su cerebro estaba sangrando y mostraba falta de oxígeno y flujo sanguíneo. Esto era consistente con sacudidas más impacto. La pequeña Sofía tenía muerte cerebral. El 11 de mayo, después de que Sofía estuvo en el hospital durante 4 días, mientras su padre, Obi, estaba a su lado, le retiraron el soporte vital y luego la declararon muerta. Ahora, al padre de Sofía, Obi, Erika le había dicho que Sofía se había atragantado con un sándwich de crema de cacahuate y mermelada cuando la llevaron al hospital por primera vez. Él no supo nada más hasta después. Los doctores del Hospital de Niños informaron al Departamento de Policía de Exeter sobre la gravedad de las lesiones de Sofía, incluyendo que tenía hemorragia cerebral interna, y creían que su muerte no fue accidental. El doctor que atendió a Sofía dijo que era uno de los peores casos que había visto en su carrera y creía que parecía que ella había sido torturada. Este doctor también se había enfocado en la protección infantil y el abuso infantil por más de 25 años. Él también creía que Sofía fue agredida sexualmente y probablemente golpeada fuertemente en el abdomen 2 veces. También fue sometida a un fuerte impacto en la cabeza con algún tipo de objeto. Una autopsia reveló más tarde que Sofía había muerto por traumatismo contundente y, como los médicos sospechaban, había sido agredida sexualmente. Sofía tenía moretones en el cuero cabelludo, así como debajo de él y en el abdomen. También dio positivo a marihuana. Alrededor de las 9 de la noche en que Sofía fue llevada de urgencia al hospital, la policía registró el departamento donde ella vivía. Dijeron que todo el lugar estaba hecho un desastre. También se encontró salpicaduras de sangre en la habitación de los niños y el edredón de Sofía estaba cubierto de vómito y heces. Abajo, los investigadores descubrieron una pila de almohadas y cobijas, y algunos de estos artículos parecían tener manchas de sangre seca. Erika les dijo a los oficiales que era extraño que estas almohadas y cobijas estuvieran apiladas porque Cristóbal normalmente no limpiaba nada. También dijo que algunas de esas cobijas y almohadas en realidad pertenecían a la recámara principal y no sabía por qué estaban en la sala. Durante su búsqueda, la policía también encontró parafernalia de drogas, así como residuos de heroína, aunque no lo suficiente como para acusar a Cristóbal de algún delito relacionado con drogas. Cristóbal y Erika fueron llevados a la estación de policía y cuestionados la noche del 7 de mayo. Cuando la policía habló con Erika, ella dijo que después del almuerzo de ese día, Cristóbal llevó a Sofía y a su hermana Alexa arriba para que tomaran una siesta. Cristóbal luego bajó de nuevo. Sin embargo, subió 2 veces más porque dijo que escuchó ruidos. La segunda vez que subió, llamó a Erika diciendo que algo andaba mal con Sofía. Ella corrió escaleras arriba y vio a Sofía tirada en el piso con solo un ojo abierto. Habían puesto a Sofía en la bañera con agua fría en un intento de reanimarla. En ese momento, Erika también llamó al 911 y ambas intentaron hacerle RCP a Sofía. Cuando un detective le preguntó a Erika sobre los moretones que se encontraron cerca de las nalgas de Sofía, ella le dijo que fue cuando Sofía se tropezó en unas escaleras más temprano ese día y cayó sobre unos bloques de juguete. Ella no había estado en casa. Era Cristóbal quien la estaba cuidando en ese momento. Erika en realidad había ido a Save Mart alrededor de las 8:30 de la mañana para conseguir unas monedas de 25 centavos, le dijo a la policía. Cuando fue su turno de ser interrogado, Cristóbal le dijo a la policía que él y Erika estaban abajo en la sala cuando de repente escucharon un golpe proveniente del piso de arriba. Después de que ambos corrieron al cuarto de Sofía, Cristóbal dijo que la encontraron tirada en el piso en ropa interior y camiseta, envuelta en su cobija y cubierta de vómito. Él dijo que ella no estaba respirando y también parecía hinchada, así que le presionó el estómago varias veces y salió algo de vómito. Cristóbal les dijo a los oficiales de policía que después levantó a Sofía y la puso en una tina con agua fría, tratando de reanimarla. Después de eso, le volvió a poner la ropa, la envolvió en una toalla y la llevó abajo, donde la dejó acostada en la sala. Él realmente no pudo dar una buena explicación de dónde provenían los moretones en el cuerpo de Sofía, aparte de decir que tal vez se cayó de la cama y cayó sobre algunos de los juguetes que estaban tirados por ahí.
Bueno, Ken, nos encontramos con Chris Cherry en un parque del condado de Tulare. Él teme por su seguridad y no quiere que nadie sepa dónde se está quedando. Quería contar su versión de la historia. ¿Qué pasó el día que Sofía Acosta fue encontrada gravemente herida? Estábamos abajo fumando, no sé, habíamos fumado algo de marihuana y eso es todo. Realmente eso era todo lo que estábamos haciendo. Y las chicas estaban arriba en el dormitorio durmiendo. La encontré en el suelo junto a la cama y tenía vómito y... Estaba inconsciente, como desmayada, pero con los ojos abiertos. Chris dice que lavó a Sofía en la tina mientras la madre de la niña corría a pedir ayuda. Chris dice que había un carrito de compras de metal en miniatura junto a la cama de Sofía. Él cree que Sofía se golpeó la cabeza con el carrito. Eso estaba exactamente en la cabecera de su cama, en el piso, donde estaba su cabeza. Y ella todavía estaba envuelta en la cobija y todo, así que parecía que se había rodado o ya sabes, como que se cayó de alguna manera. ¿Mataste a Sofía? No, ¿La golpeaste? nunca le puse una mano encima a Sofía para lastimarla. ¿Abusaste sexualmente de ella? No, nunca tocaría a Sofía, la amaba más que a nada. ¿Y qué les dirías a quienes creen que él mató a Sofía? Honestamente daría mi vida para que esa niña estuviera viva. De verdad, yo con gusto estaría en su lugar. Cambiaría de lugar con Sofía sin pensarlo 2 veces. Casi un mes después, el 2 de junio, se emitió una orden de arresto para Cristóbal y un día después fue arrestado en Turlock. Cristóbal fue acusado de un cargo de asesinato con circunstancias especiales de tortura, sodomía y actos lascivos y libidinosos. También fue acusado de agresión a un menor que causó la muerte, sodomía y actos lascivos forzados contra un menor. El cargo de asesinato lo hizo elegible para la pena de muerte. La niñera de la pequeña Sofía dijo que había notado signos de abuso en Sofía meses antes de su muerte. La niñera dijo que había visto a Cristóbal darle nalgadas muy fuertes a Sofía y cuando fue con Erika para decirle algo al respecto, Erika simplemente no le hizo caso. Otra niñera la había visto con moretones en los ojos y Sofía le había dicho en varias ocasiones que le dolía el trasero. Además, siempre estaba asustada y le decía a la niñera, «No le digas a mi papi». En ese momento, Sofía se refería a Cristóbal como su papi. Esta niñera también había hablado con Erika sobre las cosas que había notado, pero también fue ignorada por Erika, porque si lo ignoras, entonces simplemente ya no va a pasar. ¿Verdad? Cristóbal y Erika en varias ocasiones intentaron culpar a esta niñera por algunas de las lesiones que tenía la pequeña Alexa, incluyendo cuando se rompió la pierna y cuando una vez había sangre en su pañal. El juicio de Cristóbal Cherry no se llevaría a cabo hasta más de 5 años después del asesinato de Sofía, el 26 de septiembre de 2016. La fiscal comenzó con una fotografía de Sofía, describiéndola como una niña vivaz y siempre feliz. Luego hablaron sobre cómo Sofía había sufrido un traumatismo por objeto contundente que le causó sangrado excesivo en varias partes de su cuerpo, mientras mostraban a los miembros del jurado fotos gráficas de los moretones de la niña. El argumento de la fiscalía fue que Cristóbal había agredido sexualmente y luego golpeado a Sofía. Por otro lado, la defensa decía que, aunque es una tragedia cuando muere cualquier niño, en este caso no hubo violación, ni asesinato, ni tortura. Llamaron al caso de Sofía un misterio médico porque no había marcas de ligaduras donde alguien la hubiera sujetado, ni marcas de mordidas por defenderse, ni ninguna evidencia de tortura. El equipo de defensa de Cristóbal argumentó que, si ella hubiera sido violada, se habría encontrado más sangre en el departamento y sus heridas habrían sido más graves. Afirmaron que parte de la sangre que la policía encontró después se debía a una rara enfermedad de coagulación sanguínea que tenía Sofía. De verdad que están forzando mucho con eso. También afirmaron que el estreñimiento, así como los esfuerzos de reanimación de los paramédicos, tenían algo que ver con algunas de sus lesiones. Ahora, la razón por la que la defensa decía que Sofía pudo haber resultado herida debido a los esfuerzos de reanimación de los paramédicos era porque, cuando estaba en la ambulancia, un paramédico intentó intubar a la niña, pero después de 2 intentos fallidos, los médicos se harían cargo. Sin embargo, los médicos también tendrían dificultades para intubar a Sofía, ya que tenía una obstrucción en los pulmones. Pero la fiscalía afirmó que esto no habría causado las lesiones que Sofía había sufrido.
En respuesta al argumento de la defensa sobre la sangre, la fiscalía presentó pruebas de que se encontró sangre en el colchón de Sofía, y dijeron que Cristóbal pudo haber eliminado cualquier otra evidencia mientras se duchaba. La detective que había registrado el departamento la noche del asesinato de Sofía no encontró sangre fresca. Sin embargo, sí dijo que existía la posibilidad de que una pequeña cantidad de sangre se hubiera secado para cuando él llegó. Un bombero del condado de Tulare y paramédico de medio tiempo testificó que recordaba haber visto el cuerpo de la niña tirado en el suelo mientras los paramédicos intentaban encontrarle el pulso. De hecho, él fue el primero en la ambulancia en notar un pequeño charco de sangre debajo de Sofía. Después, los expertos médicos encontraron laceraciones y sangrado alrededor del recto de Sofía. El bombero que testificó dijo que nunca olvidó la escena. Su hija tenía más o menos la misma edad en ese momento. Dijo que en sus 16 años como bombero, normalmente no se lleva las cosas a casa, pero este caso realmente se le quedó grabado. Más de 10 expertos médicos testificaron que la muerte de Sofía fue causada por una fuerza extrema. Uno de ellos dijo que no hay manera, en la faz de la Tierra, de que estas lesiones pudieran haber sido causadas por un trastorno de coagulación sanguínea. Gracias. El doctor Philip Hayden, quien examinó a Sofía el día que la llevaron al hospital en mayo de 2011, describió con detalles explícitos la magnitud de las lesiones de Sofía. Sofía tenía varios moretones en el cuero cabelludo, presentaba varios signos externos de trauma en la espalda y los glúteos, lesiones abdominales y una contusión en el diafragma. Aunque el doctor estuvo de acuerdo en que Cristóbal había agredido sexualmente a Sofía y luego la golpeó hasta dejarla inconsciente, dijo que la noche en que la llevaron al hospital, su madre, Erika, contó una historia diferente. Ella le dijo que Sofía se había caído por las escaleras 2 días antes y que ese día se había caído en un carrito de juguete de metal. Ninguna de esas cosas tendría que ver con esas lesiones, testificó el doctor. El ADN de Cristóbal también se encontró en una falda de cama en el cuarto de Sofía, pero la defensa dijo que esto no era inusual, ya que ese había sido el cuarto de Cristóbal. La defensa también mencionó el hecho de que no se encontró ADN de Cristóbal en el cuerpo de Sofía, ni de ella en el cuerpo de él. Sin embargo, la VAR habría permitido deshacerse de esta evidencia de ADN tan importante, y Sofía estaba completamente empapada cuando llegaron los servicios de emergencia. Erika luego subió al estrado durante el juicio de Cristóbal. Ella dijo que su exnovio Cristóbal era un adicto típico que estaba lleno de ira, violencia y abuso cuando necesitaba drogarse. Ella dijo que él anteriormente la había asfixiado, la había empujado contra una pared, le había lanzado portarretratos y le había hecho amenazas de muerte cuando ella le pidió que se fuera varias veces. Lo primero que Erika recordó sobre el 7 de mayo de 2011 fue que Cristóbal y ella habían tenido una discusión, aunque dijo que no recordaba de qué se trataba o si se había vuelto física. Aunque siento que si se hubiera vuelto física, eso es algo que recordarías. Así que supongo que ella está ocultando algo ahí. Erika dijo que esta discusión solo terminó cuando ella salió del departamento para ir a conseguir heroína, porque cuando Cristóbal se le estaba pasando el efecto, era una persona muy diferente, y ella pensó que las drogas mejorarían las cosas. Para conseguir estas drogas, Erika tomó 2 camiones hasta Visalia. Ahí compró heroína por un valor de $20 a $30. Cuando regresó a su departamento en Exeter después de eso, Erika dijo que subió a revisar a sus 2 niñas, quienes estaban durmiendo en una cama individual en su cuarto. Dijo que no podía recordar si Cristóbal alguna vez subió a revisar a las niñas, pero sí recordaba haber visto una película con él. Erika luego testificó que escuchó un golpe proveniente del cuarto de las niñas en el piso de arriba, pero pensó que Sofía simplemente se había caído de la cama. Cuando fue a investigar, Erika encontró a Sofía tirada en el piso desnuda, aunque después diría que tenía puesta su ropa interior. De inmediato, Erika notó que su hija estaba cubierta de vómito y dijo que fue a llamar al 911. Después de la llamada telefónica, subió de nuevo y encontró a Cristóbal lavando a Sofía en la tina. Luego, Erika envolvió a su hija en una toalla y la llevó abajo a la sala. De ahí, fue a la casa de su vecina para pedirle que la llevara al hospital. Erika admitiría que había mentido a la policía sobre ciertas cosas durante su primera entrevista porque tenía miedo de que le quitaran a sus hijos o de ir a la cárcel por consumo de drogas. Luego le preguntaron si confiaba en Cristóbal para cuidar a sus hijos. Ella dijo que sí confiaba en él. No había visto nada que demostrara lo contrario. Durante su testimonio, la fiscal le preguntó a Erika sobre la vez que la hermana menor de Sofía se rompió la pierna.
Esto fue en marzo de 2011, cuando ella era solo una bebé. Erika dijo que Cristóbal le había dicho en ese momento que estaban en el parque y que la bebé se había torcido la pierna mientras estaba en el tobogán. Pero los doctores en el hospital que examinaron a la bebé Alexa dijeron que la lesión probablemente había sido causada por una caída. Cuando Erika confrontó a Cristóbal sobre esto, él entonces cambió su historia y dijo que en realidad la habían dejado caer en una fiesta de cumpleaños. No sé por qué Erika siquiera creería eso en ese momento. También testificó el encargado de mantenimiento del complejo de apartamentos donde vivía Sofía. Él había entrado al departamento después de que la policía se fue para limpiar más a fondo. Él había encontrado un envoltorio de condón, así como lo que creía que era un dispositivo sexual en la habitación de los niños. Una vecina del complejo de departamentos habló sobre los cambios que había notado alrededor del tiempo en que Cristóbal se mudó con Erika y las niñas. Ella sospechaba que se consumían drogas en el departamento. También hubo muchas quejas de sus vecinos sobre la pareja y dejó de ver por completo a Sofía, Alexa y a su mamá. Una mujer llamada Karen Bibi testificó sobre una conversación que había tenido anteriormente con Erika. Erika le había dicho que Christopher la estaba golpeando y que un día incluso la había empujado contra una pared mientras la sostenía por el cuello. Cuando Karen le preguntó por qué había hecho eso, Erika dijo que era porque los niños no le decían papá. ¿Porque ellos ya tienen un papá y porque eres un imbécil? No lo sé. Durante los alegatos finales, el equipo de defensa de Christopher le pidió al jurado que se apegara a los hechos y no especulara sobre lo que creían que había pasado. Pero la fiscalía dijo que los hechos demostraban claramente que Cristóbal había asesinado a Sofía Acosta. Después de semanas escuchando testimonios, el 14 de noviembre un jurado declaró culpable a Cristóbal. Después de la condena, el jurado escuchó testimonios para determinar cuál sería su recomendación al juez respecto a la pena de muerte. La defensa de Cristóbal argumentó que no debía recibir la pena de muerte porque nunca se le había dado la oportunidad de tener una vida normal. El lento y constante deterioro de la relación de sus padres, así como el consumo de drogas de su padre cuando él era adolescente, fue devastador para él. Sí, pero mucha gente tiene problemas así y no anda por ahí matando niños, así que... A los 15 años, Cristóbal ya era adicto a la heroína y lo dejaron viviendo solo con su hermano en un departamento. Sin embargo, durante sus 2000 días de encarcelamiento, en los últimos 5 años y medio, la defensa dijo que Cristóbal se comportó bien porque era la primera vez en su vida que tenía un ambiente supervisado y estructurado. La fiscalía argumentó en contra de esa declaración, diciendo que Cristóbal en realidad no fue un ciudadano ejemplar mientras estuvo en la cárcel. Para nada. De hecho, le arrojó heces a otro recluso, lo sorprendieron con una aguja de 5 centímetros en su celda y le agregaron 300 días a su condena por su incapacidad para seguir las reglas. La prueba más incriminatoria se presentó durante la sentencia. Era una llamada desde la cárcel del padre de Christopher, Charles Cherry. Charles le dijo a su hijo que no sonriera en la corte, aunque el jurado no estuviera presente, porque la familia de Sofía todavía estaba ahí. La respuesta de Christopher fue que se jodan. Él no tiene ninguna compasión ni respeto por la familia de Sofía en absoluto. El jurado tomó su decisión y recomendó la pena de muerte para Christopher Cherry, y la jueza estuvo de acuerdo. Ahora está en el corredor de la muerte en la prisión de San Quentin, en California. Una mujer llamada Jacqueline Pérez, que solía ser amiga de Erika, estaba en la sala del tribunal durante el juicio. Dijo que ya no era amiga de Erika y que sentía que ella también debía ser responsable de la muerte de Sofía. Y estoy de acuerdo. El padre de Christopher, que también estaba en la sala del tribunal, dijo después: ganaron esta parte de la batalla, pero la guerra no ha terminado. Sé que mi hijo es inocente y vamos a seguir luchando hasta que tenga un juicio justo. Está bien, buena suerte. No. Después de una batalla por la custodia con Erika, Obi Acosta finalmente obtuvo la custodia total de su hija Alexa. Debido a la forma en que Sofía había muerto, Obi tuvo que tomar clases de control de ira y clases sobre violencia doméstica para poder ser elegible para recuperar la custodia de su hija. El 14 de mayo de 2011, más de 60 personas se reunieron para cantar y orar en el Parque Memorial en Livingston, California, para una vigilia a la luz de las velas. Muchos llevaban camisetas con la foto de Sofía. Su padre, Obi Acosta, dijo sobre su pequeña: Sofía era una niña feliz. Siempre traía sonrisas a los rostros de las personas. Todos estaban felices a su alrededor.
Luego habló sobre cómo, cuando estaba en el hospital con Sofía, todo lo que quería era cargarla y abrazarla, pero no podía. Le permitieron tomarle la mano y eso fue todo. También se instaló un memorial con flores y velas en el Parque Triángulo para Sofía. El 24 de mayo de 2011 decenas de dolientes se reunieron en la funeraria Evers y Alcorn para despedirse de Sofía Acosta. Durante la ceremonia se cantaron canciones y los familiares soltaron palomas blancas. Sofía fue enterrada después en el cementerio de Winton. Buscando cualquier señal de la estudiante Charlize Motton, quien fue vista por última vez el jueves, pero su madre y su padrastro solo reportaron su desaparición la mañana del viernes. Se cree que la niña de 9 años vino aquí a las Montañas Azules de vacaciones desde Queensland y se estaba quedando en la finca familiar del prometido de su madre, que también es un lugar popular para bodas. Los vecinos le dijeron a los investigadores que vieron un auto salir de la residencia temprano el viernes por la mañana sin las luces encendidas. Charlize Motton, también llamada cariñosamente Charisi, nació el 11 de agosto de 2012, hija de su madre, Calista Motton, y de su padre, Scott Hensby. Se decía que Charlize era inteligente, dulce, alegre y bien portada. También amaba a los animales y quería ser veterinaria cuando creciera. Charlize había vivido con sus abuelos en Tweeds Head, en la frontera de Nueva Gales del Sur y Queensland, desde que tenía 4 años. Esto se debió a que la madre de Charlize, Calista, demostró ser incapaz de cuidar adecuadamente a la pequeña. Aparentemente, Calista tenía problemas tanto de drogas como de salud mental. Su droga preferida era la metanfetamina. Mientras Calista cumplía condena en la cárcel a través de un programa penitenciario, conoció a Justin Stein, de 31 años. Él también estaba encarcelado en ese momento, cumpliendo una condena de 5 años por un intento fallido de importación de cocaína. Justin también luchaba contra la adicción a la heroína. Y Calista estaba en la cárcel debido a un incidente al conducir en el que su pasajero había muerto. Ella estuvo ahí durante 3 años. Así que Calista y Justin continuaron su relación una vez que ambos fueron liberados en 2020. Así que Charlize no veía mucho a su madre, pero el 21 de diciembre de 2021 volaría a Sydney para ver a su madre y al ahora prometido de su madre, Justin Stein. La pequeña Charlize estaba emocionada por el viaje e incluso ya se refería a Justin como papá. Además, Charlize le preguntó a su abuelo antes de irse si él creía que Justin sería un buen padre. Durante la visita de Charlize, el trío pasaba la mayor parte del tiempo en los jardines privados Wildstein, en Mount Wilson, donde la familia de Justin tenía una casa. También pasaron parte de estas vacaciones, hospedándose en una caravana en Riviera Ski Park, que está a unos 90 minutos de la casa de la familia de Justin. A juzgar por las fotos felices y divertidas que Charlize y su madre se tomaron juntas, parecía que la estaban pasando muy bien. Pero luego, el 14 de enero de 2022, solo unos días antes de que Charlize estuviera programada para regresar a casa a ver a sus abuelos, sería reportada como desaparecida. Ahora, 3 días antes de esto, el 11 de enero, Charlize viajó con Justin a la casa de la familia de él, mientras su madre se quedó en Riviera Ski Gardens en la caravana. Aunque no se sabe exactamente a qué hora salieron, el último mensaje de texto que Charlize le envió a su abuela fue a las 6:20 p.m. y el celular de Charlize en ese momento registró señal cerca de la caravana. Aproximadamente 1 hora después de que Charlize y Justin se fueron, Calista le mandó un mensaje a él para asegurarse de que habían llegado bien. Aunque Justin no respondió por un tiempo, finalmente contestó a las 8:20 p.m. diciéndole que ya habían llegado, pero que simplemente había dejado su teléfono en el auto. Dijo que en ese momento solo estaba preparando la cena para Charlize mientras ella veía la televisión y jugaba con globos. A la mañana siguiente, Justin le escribió de nuevo a Calista, pero esta vez le dijo que Charlize no se sentía bien y que había vomitado por todo el piso y la cama. Aparentemente, la niña se despertó a mitad de la noche, pálida como un fantasma, y fue al cuarto de Justin, donde se metió en su cama y pasó el resto de la noche. A la mañana siguiente se despertó, todavía enferma y vomitando. Justin le dijo a Calista que, como Charlize todavía no se sentía bien, la iba a dejar en la cama para que descansara. El mensaje que le envió decía: literalmente estoy a punto de salir por la puerta. Charisi se queda en la cama. Está destrozada y ya se volvió a dormir. Y Justin tranquilizó a Calista diciéndole que Charlize no estaría sola.
Había un subastador que en realidad había pasado para valorar algunas antigüedades para su familia, y ella había dicho que no le importaba quedarse a cuidar a Charlize mientras él iba a recoger a Calista. Y por alguna razón, esto fue una respuesta aceptable para Calista, aunque ella no tenía idea de quién era esa persona. Así que Justin regresó solo para recoger a Calista, y cuando lo hizo, los dos se tomaron su tiempo para volver con Charlize. Primero viajaron a Surrey Hills para comprar metanfetamina, y mientras estaban allí, terminaron teniendo relaciones sexuales en el baño público. Después de este viaje para recoger drogas, la pareja regresó a la casa de la familia de Justin, llegando a las 8:44 de la noche. Cuando llegaron, notaron que todas las luces estaban apagadas, y cuando entraron, Charlize no estaba por ningún lado. Así que Justin recorrió la casa buscándola, mientras Calista llamaba a los hospitales locales, tratando de ver si alguien había llevado a su hija. En ese momento, Calista también notó que la bolsa y la sudadera de Charlize no estaban. Mientras Justin buscaba a Charlize por la casa, llamó a su madre, quien era la dueña de la casa, y se enteró de información impactante. El subastador, con quien dijo que había dejado a la niña, no se suponía que estuviera ahí hasta la semana siguiente. Entonces dijo que empezó a entrar en pánico y salió a caminar por la propiedad para ver si Charlize estaba afuera, pero no estaba allí. De alguna manera, la pareja pudo dormir esa noche, y Justin se despertó a la mañana siguiente con el sonido de su camioneta arrancando. Cuando salió corriendo, Calista se estaba yendo en su vehículo y él intentó alcanzarla. Sin embargo, Calista no se había ido para buscar a su pequeña hija. Ella se había ido porque la noche anterior revisó el teléfono de su prometido, Justin, y descubrió que no solo estaba usando aplicaciones de citas, sino que también estaba hablando con su amiga, a quien específicamente le pidió que no le hablara. Además, el día anterior, cuando la pareja tuvo relaciones sexuales en los baños públicos, cuando Justin eyaculó, salió sangre de su pene. Calista luego buscó en Google los síntomas de la gonorrea y descubrió que ese era uno de ellos. Ahora tenía la impresión de que Justin definitivamente le estaba siendo infiel. Así que después de irse en la camioneta de Justin, Calista comenzó a enviarle varios mensajes de texto acusándolo de ser un infiel. Eres un mentiroso, eres un infiel, y ahora he perdido a mi hija. Me voy a quitar la vida. Soy tan estúpida, decía el mensaje. Calista luego fue a un campamento local para tranquilizarse y controlar sus emociones. Y le envió a Justin otro mensaje de texto y este decía: voy a recoger a mi hija y me la voy a llevar con mi hermano. No voy a perderla por tu culpa. Soy tan estúpida. Calista también le mandó un mensaje a una amiga en ese momento, diciéndole que había revisado el teléfono de Justin y se enteró de que él le estaba siendo infiel. Además, le dijo a esta amiga que no quería ir a la policía por la desaparición de su hija, porque tenía miedo de que si la encontraban, luego la perdería. Ahora Justin estaba enojado y desesperado por recuperar su camioneta, así que empezó a dejarle varios mensajes de voz a Calista. En estos mensajes, la insultó repetidamente y le dijo que la iba a matar. Luego reportó su camioneta como desaparecida. Sin embargo, Calista terminaría regresando a la propiedad de la familia de Justin entre 30 y 60 minutos después, y cuando lo hizo, intentó esconderse de él. Sin embargo, Justin encontró a Calista y cuando lo hizo, la atacó. Él comenzó a patearla y golpearla por todo el cuerpo. Calista terminó con moretones en los brazos y raspones por todo el pecho. Una vez que se calmó un poco, Justin le dijo a su prometida que la subastadora con la que había dejado a Charlize podría no ser quien él pensaba que era, y la desaparición de la chica podría estar relacionada con antiguas afiliaciones de su pasado criminal. Justin entonces dijo que él mismo iba a buscar a la niña y que iba a ir a la guerra por ella. Luego se fue en su camioneta, que ahora estaba remolcando su lancha. Mientras buscaba a Calista, Justin volvió a hablar por teléfono con su madre, y su madre le dijo que creía que Calista era responsable de la desaparición de su hija, porque las cosas simplemente no cuadraban. También dijo que Calista no parecía tan angustiada como debería estar una madre. Justin tranquilizó a su madre diciéndole que llegaría al fondo de todo. Después de colgar con su madre, Justin llamó a Calista y le dijo que había lastimado a un hombre que estaba en una casa donde él pensaba que Charlize podría estar. Dijo que había apuñalado a este hombre. Al día siguiente, era 14 de enero, y a las 8:12 de la mañana, Calista finalmente decidió reportar a su hija, Charlize, como desaparecida 2 días completos después de que se dijo que había desaparecido. La persona que llama dice que necesita reportar a una persona desaparecida. Adelante, tienes a la policía. Lo siento. Quiero decir,
reportar que mi hija está desaparecida. ¿Cuántos años tiene ella? Tiene 9 años y Hija, de acuerdo. ¿Y cuándo fue la última vez que vio a su hija? hace 2 noches. 2 noches, sí. Entonces, ¿a dónde fue ella hace 2 noches? Ella estaba aquí y ella estaba... Cosas, yo no estaba aquí. Mi compañero estaba, él estaba aquí y él... Durante la mañana ella estaba algo enferma, así que ella estaba algo letárgica y yo estaba a 2 horas y media de distancia. Y Justin y la señora que vino a hacer la subasta para su mamá, que era su amiga, él le pidió si podía cuidarla mientras él iba por mí, porque no quería que ella estuviera en el auto, porque estaría vomitando. Y ella estuvo de acuerdo y la señora dijo, sí, no te preocupes, tómate todo el tiempo que necesites. Y cuando regresamos ya no estaban y pensé que tal vez se la habían llevado, así que llamé a los hospitales, pero... Y al parecer, ayer por la mañana fue la última vez que alguien la vio. Sí. Ella solo hizo la llamada después de que Justin regresó al parque de caravanas y le dijo que no eran sus asociados los que estaban involucrados y que necesitaba contactar a la policía. Solo unas horas después de que se reportó su desaparición, Justin fue llevado a la estación de policía de Penrith para ser interrogado. Aproximadamente 1 hora después de comenzar la entrevista, Justin se quebró y comenzó a emocionarse, diciendo que se sentía responsable porque él fue quien dejó a la niña pequeña, con quien creía que era un subastador. Y cuando los detectives le preguntaron si pensaba que Charlize ya no estaba viva, él respondió diciendo que creía que ella estaría bien. En mi corazón, creo que ella estará bien porque conozco el tipo de chica que es. Si algo le hubiera pasado, ella habría dejado una señal o algo así. Así que Justin negó repetidamente que tuviera algo que ver con la desaparición o posible asesinato de Charlize, como insinuaba la policía. Él afirmó que Charlize significaba todo para él y que les habría dicho de inmediato si algo malo le hubiera pasado a ella. Además, les dijo a los investigadores que no creía que Calista se preocupara por su hija tanto como debería, y también les dijo que ella no había, entre comillas. Después de salir de prisión, Justin afirmó que él estaba tratando de construir una nueva vida, mientras que Calista solo se quedaba sentada sin hacer nada. Como no estaba bajo arresto en ese momento, Justin salió del edificio y pidió un cigarro antes de admitirle a los detectives que no había sido completamente sincero. Y quería una segunda entrevista, y durante esta segunda entrevista mentiría aún más. Le dijo a la policía que Charlize no había estado con él en la propiedad de su madre, sino que la última vez que la había visto fue el 10 de enero. Dijo que solo se enteró de que ella estaba desaparecida el 14 de enero y estaba seguro de que su madre tenía algo que ver con su desaparición. Así que la policía revisaría el teléfono de Justin, pero la historia que les estaba dando ya no coincidía. Calista estaba tan angustiada por la desaparición de su hija que de hecho tuvo que ser ingresada en el Hospital Memorial de las Montañas Azules. Aquí recibió tratamiento de salud mental y los doctores también descubrieron que Calista tenía entre 8 y 12 semanas de embarazo y el bebé era de Justin. En los días posteriores a la desaparición de Charlize, cientos de policías y personal de emergencia buscaron a sus perros. Helicópteros, voluntarios y habitantes locales pasaron 5 días peinando los densos bosques de las Montañas Azules. Luego, unos días después de que se reportara la desaparición de Charlize, la policía pudo obtener coordenadas geográficas del teléfono de Justin, que mostraban que él había conducido y se había detenido junto al río Colo. Cuando la policía fue a este lugar, encontraron marcas de llantas al costado del camino, junto con arena y marcas de raspaduras en el suelo. Más abajo en el terraplén, hacia el río, encontraron un barril de plástico naranja. Estaba atascado entre 2 ramas y parecía como si lo hubieran empujado desde el costado del camino. Dentro del barril estaba el cuerpo de la pequeña Charlize, envuelta en plástico y luego cubierta de arena. Tenía 2 heridas de bala, una en la parte baja de la espalda y otra en la mejilla. Una toxicóloga forense determinó que Charlize había consumido una dosis tóxica del medicamento quetiapina, el genérico de Seroquel, 6 horas antes de su muerte. Este medicamento habría causado una sedación profunda en una niña. ¿Y adivina a quién le recetaron este medicamento?
Justin Stein. A él le recetaron esto para tratar su esquizofrenia y el medicamento se encontraría en la casa de su mamá en las montañas. Mientras buscaban a Charlize, la policía también había estado rastreando los otros movimientos de Justin. Los datos del teléfono y las grabaciones de las cámaras de seguridad rastrearon los movimientos de Justin durante aproximadamente 8 horas, el 13 de enero, antes de que los datos mostraran que regresó a las Montañas Azules. Como ya había dicho, Charlize pasó la noche del 11 de enero sola con Justin, mientras su madre se quedó en el parque de casas rodantes. Se creía que fue en la noche del 11 de enero o en la mañana del 12 de enero cuando Justin mató a Charlize. El día 13, cuando salió de la casa de su madre para ir a buscar a Charlize, las cámaras de seguridad muestran la camioneta roja Holden Colorado de Justin remolcando su lancha, y en la parte trasera de la camioneta había un barril que estaba oculto debajo de una lona azul. De ahí condujo hasta Bunnings, en Marsden Park, donde compró bolsas de arena. Después de eso, fue a un 7-Eleven cercano, donde compró una lata de coca, un frappé y una barra de Snickers, antes de llenar su lancha de gasolina en una BP cercana. Antes de deshacerse del cuerpo de Charlize, los datos de ubicación mostraron que Justin había ido al menos a 3 rampas para botes diferentes en Sydney, en Rose Bay, Germain y Windsor. Justin primero fue al muelle de Rose Bay, donde dio varias vueltas por el estacionamiento antes de irse por alguna razón. Después de eso, condujo hasta el muelle de Germain, pero decidió que ese tampoco iba a funcionar. De ahí, Justin fue al muelle de Windsor, y durante ese tiempo, Calista también le mandó un mensaje diciendo, «Por favor, recupera a nuestro bebé». Una vez que Justin llegó al muelle de Windsor, no pudo echar su bote al agua. Su plan se estaba desmoronando. Se creía que la combinación del peso de Charlize, la arena y el barril era simplemente demasiado pesada para que él pudiera levantarla y meterla en el bote. Después de intentarlo durante unos 20 minutos, Justin se dirigió al río Colo, donde permanecería alrededor de 50 minutos deshaciéndose del cuerpo de Charlize. Después de empujar el barril que contenía el cuerpo de Charlize por el terraplén, Justin regresó a la casa de su madre en las montañas a las 2:45 a.m. Ahora, durante la investigación policial, descubrieron que en la propiedad de la madre de Justin faltaba un barril de plástico, lo que indicaba una alta probabilidad de que el asesinato de Charlize hubiera ocurrido allí. Finalmente, Justin terminaría admitiendo que él se deshizo del cuerpo de Charlize, pero dijo que en realidad fue su madre quien le disparó, no él. Y aunque él fue quien colocó el barril en su camioneta, afirmó que no tenía idea de que el cuerpo de Charlize estaba ahí dentro. Justin admitió que había seguido el plan para encubrir el asesinato de Charlize, pero solo después de haber descubierto que su cuerpo estaba dentro del barril. Cuando se dio cuenta de que Calista había puesto los restos de su hija adentro, entró en pánico y se deshizo de ellos. Calista negó haber tenido alguna participación en la muerte de su hija, y la policía pudo determinar que ella no había estado en la casa en las montañas en el momento en que se creía que Charlize había sido asesinada. Así que Justin fue quien fue arrestado y acusado del asesinato de Charlize y luego fue detenido sin derecho a fianza. Mientras estaba detenido en prisión, un oficial de correccionales le preguntó a Justin si él había matado a Charlize. Él le dijo a este guardia que no lo había hecho, pero que sí había estado en las cercanías cuando ella fue baleada. Justin Stein también llamó a su madre, Anne Stein, 18 veces mientras estaba en el complejo correccional de Silverwater. En una de estas llamadas telefónicas, se escuchó a Justin decirle a su madre que necesitaba que ella recuperara algo para él que había enterrado en las montañas. Le dijo que había pedido prestadas ciertas cosas a amigos para encargarse de esos drones, que después tiró en unos arbustos. Pero la madre de Justin le dijo que la policía ya había encontrado lo que él había enterrado. Justin no sabía que, semanas antes, una mujer se había topado con un paquete sospechoso de ramas mientras buscaba flores silvestres. Al principio, la mujer no le dio importancia, pero cuando más tarde se lo mencionó a su hijo, quien trabajaba en el equipo de respuesta de emergencia buscando a Charlize, él le recomendó que lo reportara a la policía. Los detectives luego visitaron el lugar, que estaba junto a una pista cortafuegos en las Montañas Azules, y desenterraron 2 rifles junto con municiones. Uno de estos rifles tenía una mira telescópica, y la policía terminaría determinando que Justin lo había comprado apenas unos meses antes en eBay. Y una vez que esta mira telescópica fue llevada para su análisis, encontraron que las huellas dactilares de Justin estaban por todas partes. Así que, de hecho, las armas habían sido robadas de una propiedad vecina en Mount Wilson por Justin y Calista en noviembre de 2021. Una de estas armas fue utilizada para matar a Charlize.
Tanto Calista como Justin terminarían siendo acusados por robar estas armas. Y Justin también sería acusado de posesión de pornografía infantil. Más de 4 meses después de que Charlize Martin fuera asesinada, el hombre acusado de matarla regresó a la corte enfrentando nuevos cargos. Justin Stein fue acusado de 2 cargos por posesión de rifles ilegales similares a estos. La policía dice que fueron robados de propiedades vecinas a la finca de su familia en Mount Wilson. También supuestamente se le encontraron videos que muestran pornografía infantil. Los detectives de la Brigada de Homicidios dicen que los videos no involucraban a Charlize, quien era la futura hijastra de Stein. En su juicio, que comenzó en junio de 2024, Justin Stein se declaró no culpable del asesinato de Charlize Mutton. Sin embargo, la fiscalía creía que Justin le había dado a Charlize el medicamento antipsicótico. Y cuando ella se enfermó gravemente por eso, él le disparó una vez en la cabeza y una vez en la espalda. Así que, aunque no se presentó un motivo claro en el juicio de Justin, él fue interrogado en el estrado sobre cómo había estado solo con la niña, cómo le había dado un medicamento que la haría sentir somnolienta, cómo ella había dormido en su cama y el hecho de que la habían puesto en el barril con ropa, pero sin ropa interior. Pero el equipo de defensa de Justin seguía intentando culpar a la madre de Charlize por su asesinato. Bajo el interrogatorio de su abogada defensora, Justin se sentó en el estrado de los testigos y lloró mientras relataba su versión de los últimos momentos de Charlize. Justin dijo que la mañana del 12 de enero, Charlize había estado enferma y vomitando, así que le dio 2 tabletas de ibuprofeno. Nunca he escuchado que el ibuprofeno sirva para el vómito. Pero está bien, tampoco se encontró rastro de ibuprofeno en su sistema cuando llegó el informe toxicológico. Luego les dijo al jurado que había puesto a Charlize en el auto, aunque ella estaba enferma, antes de ir a recoger a su madre. Justin les dijo al jurado que los 3 luego viajaron a Surrey Hills, donde él y Calista compraron drogas, pero negó haber tenido relaciones sexuales, afirmando que Calista lo vio pasear a su perro mientras su madre estaba en los baños inyectándose, según dijo. Cuando regresaron a la casa de Mount Wilson esa noche, Justin afirmó que le preguntó a Charlize si quería algo para cenar. Después de eso, salió a trabajar en un auto en el cobertizo. Mientras hacía esto, dijo que de repente escuchó un disparo y a Charlize gritar, «¡Justin!». Luego ella gritó, «¡Mami, no!», antes de que se disparara un segundo tiro. Justin dijo, «Me acerqué a la cerca. Fue entonces cuando vi a Charlize en el suelo». Y Calista tenía un rifle en la mano. Él insistió en que Calista luego se volvió hacia él y dijo, «¿Qué demonios has hecho? Tú hiciste esto. Tú me obligaste a hacer esto». Luego, Calista le gritó que fuera por una lona y le apuntó con el rifle a la cabeza. Justin luego afirmó que regresó al cobertizo por 5, tal vez 10 minutos. Sus historias cambiaron. Pero después de que salió del cobertizo, tanto Calista como el cuerpo de Charlize habían desaparecido. Así que, según Justin, Calista había agarrado a su hija de 35 kilos junto con un rifle y sin dejar rastro ni hacer ruido, había desaparecido misteriosamente. Justin también afirmó que Calista, de alguna manera, había logrado meter el cuerpo de su hija en el barril por sí sola antes de irse. Todo el tiempo, él se estaba armando un porro. También diría después que esa noche tuvo que llorar hasta quedarse dormido. Por favor. Y otra parte increíble de esta historia es que Justin no solo afirmó que Calista había podido meter a Charlize en el barril sin que él se diera cuenta, sino que también había cortado un pedazo cuadrado de suelo ensangrentado y lo había puesto en el barril junto con su hija. Esta fue un relato inventado sin necesidad para explicar por qué se había encontrado pasto y tierra ensangrentados dentro del barril con Charlize. Al día siguiente, el 13 de enero, Justin cargó lo que él afirmaba que pensaba que era un barril vacío, lo cual no entiendo cómo podría pasar, porque ella pesa 35 kilos. No pensarías que un barril está vacío si pesa más de 35 kilos. No me vengas con eso, amigo. Él afirmó que luego se detuvo en Bunnings para reunir algunos suministros para su caravana. Justin también admitió que le había mentido a la policía sobre cualquier cómplice criminal y sobre el subastador, pero afirmó que Calista en realidad había inventado esas historias y que él solo estaba siguiendo la corriente. La madre de Justin también testificó para la defensa en su juicio. Ella dijo que, aunque no podía recordar muchas llamadas telefónicas de esa época, sí recordaba una llamada que tuvo lugar el 12 de enero. La versión de Anne era que su hijo la había llamado esa noche y le dijo que iba a recoger a Calista y Charlize del parque de caravanas y que todos iban de regreso a la casa de Mount Wilson.
Ella le dijo al jurado que no estaba contenta con eso. Y en el fondo de esta llamada telefónica escuchó a alguien decir, Noreli, es solo una noche. Cuando le preguntaron a quién pertenecía esa voz, dijo que era atrevida, así que tenía que haber sido Charlize. Pero en las grabaciones del interrogatorio de Anne Meese por la policía, ella les había dicho que no había escuchado nada en el fondo de esa llamada telefónica. Anne Meese también diría en la corte que la relación entre Calista y su hija no era lo que se suponía que debía ser, afirmando que a menudo era agresiva con Charlize. Pero esto es lo que dijo el abuelo y tutor de Charlize, Clinton Motton. A pesar de la distancia, la relación de Charlize con su mamá era muy amorosa e incondicional. Charlize lloraba a veces, diciendo eso. Extrañaba a su madre y esperaba con ansias comunicarse con ella. Dijo que la niña de 9 años solía hacer videollamadas con la pareja. Ella dijo que realmente le caía bien Justin y me preguntó si yo creía que él sería un buen papá. El abuelo creía que la pareja estaba limpia cuando permitieron que su nieta los visitara en Navidad de 2021. El señor Motton reveló su última conversación con Charlize a principios de enero, aproximadamente una semana antes del asesinato. Dijo que ella estaba feliz, de buen ánimo. Y le dijo que lo amaba. Ahora, también se dijo que Anne Mae, en realidad, había ido a la estación de policía el 17 de febrero de 2022 y le mostraron fotos de las armas de fuego que la policía recuperó del bosque. Supuestamente, el detective le dijo a Anne Mae que el disparo fatal parecía consistente con una bala de rifle. Anne Mae entonces le dijo, dijiste que le dispararon 2 veces, ¿no es así? Eso es lo que se ha informado. El detective entonces le dijo a Anne Mae que la policía solo había informado que Charlize había muerto por una herida de bala y que no habían revelado ninguna otra información. También describió a su supuesta futura nieta como una niña pequeña y hermosa que no merecía que le arrebataran la vida tan pronto. Al final de su juicio, Justin Stein fue declarado culpable del asesinato de Charlize y será sentenciado el 23 de agosto de 2024. Y el padre biológico de Charlize, Scott Hensby, publicó una emotiva despedida a su hija en Facebook, diciendo, «Adiós, hermosa niña, te amo muchísimo, te extraño todos los días. Has capturado los corazones de la nación y del mundo, y ahora esos corazones se están rompiendo junto con el mío». Él continuó, «Esto no debería pasar, los niños deben estar seguros. ¿Qué les pasa a ustedes? Conseguiremos las respuestas para ti, pequeña, y te honraremos como mereces. Esta no es el final de tu historia». La antigua escuela primaria de Charlize Motton, Tweed Heads Public, en Nueva Gales del Sur, también hizo un altar para ella en la entrada de la escuela, donde la gente dejó flores, tarjetas y otros obsequios. Además, realizaron una vigilia con velas para la pequeña el 19 de enero de 2022. Toda su vida giraba en torno a esos niños. No sé qué se rompió, no sé qué cambió. Ojalá pudiera decir que recayó, ni siquiera sé eso. Elijah Boo nació el 20 de agosto de 2020 de su madre, Katrina Bauer, y de su padre, Jimmy Boo. También tenía una hermana mayor que nació en mayo de 2017 y ella estaba en el espectro autista. Elías amaba los camiones, los dinosaurios y su color favorito era el azul. También disfrutaba mucho ir a la playa. Se decía que era un niño muy dulce y cariñoso. Ahora, la madre de Elías, Katrina, tenía antecedentes de enfermedades mentales, antecedentes penales en varios estados y un historial de comportamiento errático. También había sufrido una lesión cerebral traumática. Su familia decía que su historia cambiaba dependiendo de quién la escuchara. La madre y el padre de Elías se separaron cuando él tenía solo 6 meses, en febrero de 2021. Esto ocurrió después de que su padre, Jimmy, fuera arrestado por una serie de cargos. Luego fue declarado culpable de estos cargos, que incluían causar daño físico a un menor, posesión de un arma de fuego siendo un delincuente convicto, agresión, alteración del orden público, posesión de THC con intención de distribuir y posesión de metanfetamina. Ha estado cumpliendo condena en la prisión del Instituto Correccional de Oshkosh desde principios de 2023. Durante toda la relación de los padres de Elías, se decía que Jimmy era abusivo con Katrina. Incluso había fotografiado y luego publicado en sus redes sociales varios moretones que había recibido por su culpa.
Pero después de que se separaron, Katrina ya no tenía un lugar donde vivir, así que terminó perdiendo la custodia de Elias y su hermana en abril de 2021. Ella recuperaría la custodia exactamente un año después, en abril de 2022. Y durante ese tiempo en que habían sido separados de su madre, los dos niños fueron puestos en cuidado temporal. Luego, en noviembre de 2022, Katrina empezó a pasar tiempo con su exnovio, que se llamaba Jesse Bank. Jesse Bank tenía antecedentes penales que se remontan a cuando él era solo un adolescente. Sus condenas incluían abuso infantil, evasión de fianza, conducta desordenada e incluso un cargo federal por tráfico de drogas por el que pasó 3 años en prisión. Jesse recibió la acusación por abuso infantil en 2002 y fue después de que golpeó a otro interno juvenil que era 5 años menor que él. Jesse tenía 17 años en ese momento y el otro interno tenía 12. Katrina y Jesse también tenían un historial problemático juntos. En 2015, la policía respondió a una Merrick Inn en Appleton, donde Katrina se había escondido en un baño y luego llamó la atención del personal, quienes llamaron a la policía. Cuando las autoridades llegaron, la madre de Elijah les dijo que estaba siendo agredida por 2 hombres asiáticos. Uno de ellos era Jesse. También informó que los hombres le habían dicho que era su propiedad y detalló cómo la transportarían a una casa cerca de Minneapolis, donde se vendería a sí misma por drogas y dinero. 2 meses después del asalto, Katrina pidió a la policía que no lo investigara, diciendo que ahora estaba con Jimmy Boo y que Jimmy se encargaría de eso. Porque según ella, Jimmy era un alfa y Jesse estaba por debajo de él dentro de algún tipo de jerarquía. Sin embargo, los fiscales terminaron acusando a Jesse por el incidente en el motel. Fue acusado de conspiración para cometer trata de personas y agresión en segundo grado. Pero el Estado eventualmente desestimó los cargos en su contra, porque en realidad ya había sido acusado formalmente en un tribunal federal y detenido en Minnesota por cargos de conspiración para distribuir metanfetamina. Así que no tengo idea de por qué Katrina empezó a verlo de nuevo. Y te vas a sorprender y confundir aún más cuando escuches lo que ella también le pidió que hiciera después, especialmente sabiendo este historial. Recientemente, Katrina había estado teniendo dificultades para lidiar tanto con Elijah como con su hermana. Como su hermana estaba en el espectro autista, a menudo tenía arrebatos violentos y crisis emocionales. Esto se estaba volviendo agotador tanto emocional como físicamente para Katrina. Y ella misma admitía que había llegado al punto en que todo lo que hacía era gritarle a su hija. Una vecina de Katrina también confirmaría que esto era cierto. Todo lo que hacía era gritar. Sin embargo, era a ambos niños a quienes les gritaba constantemente. Esta vecina había vivido debajo de Katrina y sus 2 hijos en un departamento en Wisconsin Dells y dijo que tuvo que llamar a la policía varias veces por lo fuerte que podía escuchar a Katrina gritándoles a sus hijos. También dijo que sabe que varios otros inquilinos habían llamado a la policía porque no solo la habían escuchado gritarles a los niños, sino que también la habían visto jalándolos del brazo. Y cada vez que la policía iba a la casa para revisar la situación, Elijah y su hermana solo recibían más gritos una vez que se iban. Muchas veces, los vecinos veían a los niños en su habitación golpeando la ventana, saludando y solo queriendo decir hola, porque se sentían muy solos y aislados. Así que Katrina estaba claramente lejos de ser una buena madre. Pero luego, en febrero de 2024, hizo algo completamente estúpido y absolutamente ilógico. Katrina llamó a su novio Jesse y le pidió que se llevara a su hijo Elijah por unos días para enseñarle cómo ser un hombre. Tiene 3 años, solo 3. Pero según Katrina, el pequeño había estado mostrando malos comportamientos y esperaba que Jesse pudiera ayudar a cambiarlos. Así que el 12 de febrero de 2024, Katrina dejó a su hijo Elias con la delincuente convicta y conocida traficante de personas, Jesse Bank. Jesse vivía en un departamento en la cuadra de los 3900 de Michicot Road en Two Rivers. La madre le dijo a Jesse que planeaba recoger a Elias 11 días después, el 23 de febrero, pero 3 días antes de que ella hiciera esto, Elias desaparecería. La mañana del 20 de febrero a las 11:00 am.
Jesse llamó al 911 y dijo que el niño pequeño estaba desaparecido. La última vez que había visto a Elías fue alrededor de las 8:00 am, cuando le dijo al pequeño que se parara junto a la cama y rezara. Jesse se quedó dormido y cuando despertó horas después, Elías ya no estaba. Se emitió de inmediato una alerta Amber para el niño de 3 años y comenzó la búsqueda de Elías. Tanto Jessie Bang como la madre de Elías, Katrina, fueron llevados por los detectives para ser interrogados. Cuando la policía habló con Jesse, quien se creía que fue la última persona en ver a Elías, él les dijo que la noche anterior le había cambiado el pañal a Elías, alrededor de las 8 o 9 de la noche. Y luego había puesto al pequeño en un tiempo fuera antes de acostarlo. Luego, mientras Elías se quedaba en su lugar recibiendo su castigo, Jesse fue a otra habitación, vio una película, tomó 3 cervezas y se tomó un relajante muscular para dormir. A la mañana siguiente, Jesse se despertó alrededor de las 7:30 am y preparó a su propio hijo con necesidades especiales para ir a la escuela. Luego lo acompañó a la parada del autobús. Cuando salió de la casa, Elías estaba dormido en el futón. Y cuando Jesse regresó a las 8:00 am, él y Elías desayunaron juntos. Después de esto, le indicaron al niño que se arrodillara al pie de su cama y rezara, mientras Jesse fue a la otra habitación y se quedó dormido, dejando a Elías completamente sin supervisión. Luego, cuando Jesse despertó de su siesta horas después, Elías no estaba por ningún lado. Y la cobija roja y azul del niño también había desaparecido. Cuando los detectives le preguntaron a Jesse sobre el castigo que Elías recibía, él les dijo que a menudo consistía en que Elías permaneciera de pie en un solo lugar durante 1 a 3 horas y rezar o repetir una y otra vez: «Lo siento, mami». Además, la policía descubriría que el niño de 3 años aún no había aprendido a ir al baño solo y, para colmo, todavía se alimentaba principalmente con biberón. Elías tampoco tenía permitido jugar con el único juguete que Jesse tenía en su casa, porque estuvo castigado todo el tiempo durante esos 11 días que se suponía debía estar ahí. ¡Ridículo! Luego, cuando las autoridades comenzaron a hablar con la madre de Elías, Katrina, empezaron a recibir declaraciones contradictorias, tanto sobre su paradero como sobre los eventos previos a la desaparición de Elías. Katrina también intentó defender su decisión de enviar a Elías a la casa de Jesse desde el principio, diciendo que había hablado con Jesse sobre los límites del castigo que no quería que él usara con su hijo. Pero la verdad era que Katrina conocía las tácticas disciplinarias que Jesse usaba y aún así envió a su hijo de 3 años allí por razones disciplinarias. También sabía la falta de cuidado que Elías recibiría mientras estuviera en la casa de Jesse. Como parte de su investigación, los detectives también revisarían los teléfonos celulares de Jesse y Katrina. Fue aquí donde descubrirían que Katrina les había estado mintiendo sobre su paradero, porque en realidad ella había estado en Two Rivers en algunos de los días en que Elías también había estado allí en la casa de Jesse. Los registros de los teléfonos celulares también indicaron que Jesse le había informado a Katrina sobre un incidente el 17 de febrero en el que Elías había llenado demasiado su pañal. Esto llevó a que Jesse le diera una ducha fría como castigo. Aparentemente, Katrina había estado en la casa de Jesse poco después de este incidente el 17 de febrero y admitió haber visto a su hijo en ese momento. Ella también había estado en la casa de Jesse el día anterior, el 16 de febrero. Se encontró otro intercambio de mensajes entre los dos, en el que Jesse le dice a Katrina que confíe en él y dice: «Voy a asegurarme de que me odie y de que odie estar aquí». Ella le responde: «No quiero que te odie, solo que te tema». Jesse luego le dijo: «Él sí me temía, pero no me respetaba. Ahora estoy haciendo que me respete». También había una fotografía que había sido eliminada y que fue recuperada del teléfono de Katrina. Tenía fecha del 14 de febrero, mostraba a Elías con los ojos vendados, acostado en una cama, y tenía lo que parecían ser moretones en la cabeza, el cuello y el brazo. También había otra foto del día siguiente, el 15 de febrero, que muestra a Elías de pie en una esquina, solo con un pañal puesto que estaba lleno, y él está rezando. Las autoridades estaban llevando a cabo una intensa investigación tratando de localizar a Elías. Su extensa búsqueda en la zona incluyó traer perros, volar drones sobre el área y buscar en los ríos. La policía de Two Rivers prometió que no dejarían piedras sin remover.
Además, terminaron realizando búsquedas en vertederos cercanos, así como en el depósito de chatarra Avery, el mismo que pertenecía a la familia de Stephen Avery. Cientos de voluntarios también se unirían a los esfuerzos de búsqueda del pequeño Elias. La búsqueda del niño terminaría expandiéndose más allá del condado de Manitowoc y hacia los condados circundantes. Además de los esfuerzos de búsqueda, la gente también mostró su apoyo colocando listones y luces azules y verdes por todo el pueblo. El azul era el color favorito de Elias, y el verde es un símbolo de esperanza para la recuperación de niños desaparecidos. Solo unos días después de que se reportara la desaparición de Elias, su madre de 31 años, Katrina, fue arrestada y acusada de negligencia infantil. Ella fue detenida con una fianza en efectivo de $15,000. Jesse Bank, de 39 años, por supuesto, también fue arrestado y acusado de negligencia infantil. Él fue detenido con una fianza en efectivo de $20,000. Luego, unas semanas después, en marzo, el cargo inicial de negligencia infantil contra Katrina fue cambiado a negligencia infantil crónica. Después de que se descubrió que el 16 de febrero Katrina había dejado a Elijah completamente solo en el departamento de Jesse, mientras ella y Jesse iban a varios lugares por toda la ciudad de Manitowoc. También se agregó un cargo adicional de negligencia infantil, y este era en relación con su hija de 6 años. La razón de este cargo fue porque surgieron pruebas de que Katrina había dejado a su hija de 6 años sola en un auto durante aproximadamente 1 hora el 14 de febrero. Durante este tiempo, el auto estaba apagado en clima frío. Después de todo, era febrero en Wisconsin y las temperaturas ese día estaban solo entre 27 y 30 grados. Y la razón por la que dejó a su hija en el auto fue para poder entrar al departamento de Jesse y tener relaciones sexuales con él. Esto se descubrió después de que la policía encontró un mensaje de texto en el que Katrina le decía a Jesse que iba a dejar el auto apagado para que no hubiera luces encendidas y no llamara la atención. Ella sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero de todas formas lo hizo. A Katrina también se le imputaron 2 cargos adicionales de obstrucción a la justicia, y esto se debió al hecho de que inicialmente le dijo a Jesse que no cooperara con las autoridades para encontrar a su hijo. Si eso no grita culpabilidad, no sé qué lo hace. Durante la misma audiencia en la que se reveló esta información, la abogada de Katrina también presentó una moción para que su fianza de $15,000 se redujera a solo una fianza de palabra, fianza. Afirmó que ella no representaba un peligro para el público ni riesgo de fuga. Sin embargo, la madre de Katrina, Jody Bauer, no estuvo de acuerdo con esta postura y una declaración que ella había escrito fue leída en voz alta en la corte. En ella, Jody explicó por qué pensaba que la fianza de su hija estaba justificada y no creía que debiera reducirse. Ella afirmó que Katrina había luchado con ansiedad y depresión durante años y que era conocida por tener un comportamiento errático. La misma Jody dijo que había sido víctima del abuso verbal y mental de su hija durante mucho tiempo. El maltrato era tan severo que Jody pidió al tribunal que emitiera una orden de no contacto en caso de que su hija fuera liberada bajo fianza. La madre de Katrina también le reveló al tribunal que su hija había cortado todo vínculo con la familia en octubre de 2022, después de años de su comportamiento volátil. En una parte de la declaración de la madre de Katrina, incluso decía: en este momento, en lugar de unirse y localizar a su hijo, Katrina siente la necesidad de reiterar lo buen tipo que es Jesse. Al alinearse con él, ella podría potencialmente tener acceso a su familia extendida y la posibilidad de huir de la zona. Con base en la declaración de la madre de Katrina, así como en las acciones de Katrina durante la desaparición de su hijo, se negó la moción para reducir su fianza. Como debía ser, en mi opinión, ella debió haber tenido una fianza más alta. La policía seguía proporcionando actualizaciones diarias en línea sobre la búsqueda de Elias. Después de una semana sin éxito en encontrarlo, el FBI comenzó a ofrecer una recompensa de $15,000 por cualquier información que llevara a Elias o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición. Crime Stoppers del condado de Manitowoc también estaba ofreciendo una recompensa de $10,000. Luego, el 4 de marzo, las autoridades pidieron al público que revisara cualquier grabación de videovigilancia que pudieran tener porque estaban buscando un vehículo de interés. Anunciaron que era un Nissan Altima Beige de 4 puertas, modelo 1997, con una placa de Wisconsin que comenzaba con la letra A y terminaba en 0.
En ese momento, las autoridades ya tenían el Altima en su posesión y confirmaron que no pertenecía ni a Jesse ni a Katrina. Pero esperaban que el público tuviera grabaciones capturadas el 19 de febrero, en cualquier momento entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche, el día antes de que Elías desapareciera. No pude encontrar más información sobre este vehículo de interés, pero supongo que la policía creía que ya sea Jesse, Katrina o ambos usaron este vehículo para deshacerse del cuerpo de Elías en algún lugar. Más o menos al mismo tiempo, se publicaron fotos que mostraban a Elías y Jesse en un video de vigilancia, solo unos días antes de que Elías desapareciera. El dueño de Ross Auto Services reconoció el nombre de Jesse Bang cuando salió la noticia de la desaparición de Elías. Así que revisó sus registros y descubrió que Jesse en realidad había sido un cliente reciente. Él había venido para que le instalaran un sistema de bloqueo de encendido, que si no lo sabes, básicamente es un alcoholímetro para autos. El dueño del taller de reparación recuerda que los dos llegaron juntos y dijo que Elías estuvo callado y se sentó en una mesa con Jesse casi todo el tiempo. También dijo que no recuerda nada extraño en ninguno de los dos. Luego, el dueño revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad y encontró imágenes de Jesse y Elías entrando a su taller el 16 de febrero. También había recibos que mostraban que Elías y Jesse habían estado en un McDonald's, también en Two Rivers, ese día. Ese fue el mismo día en que la policía había descubierto previamente que Katrina en realidad había estado en la ciudad. Mientras la búsqueda de Elías continuaba sin éxito, su manta azul y roja fue encontrada en Goodwin Road, a unas 3.7 millas de donde fue visto por última vez. Esta era la manta que, según Jesse les dijo a las autoridades, Elías llevaba cuando desapareció. También en este momento, la recompensa por información que llevara al descubrimiento de Elías o al arresto de cualquier persona involucrada en su desaparición había aumentado a $40,000. $40,000, gracias a varios donantes locales. El día que se emitió una alerta, Amber quedó grabado en la memoria de Jody, pero lo que realmente le llamó la atención fue cómo reaccionó su hija. Ella estaba tranquila, lo estaba. Creo que los investigadores me llamaron esa noche y dijeron que ella estaba fría. No sé si estaba distante o en negación. Los investigadores dicen que Katrina envió a Elías a quedarse con su novio, Jesse Bang, en Two Rivers para que aprendiera a ser un hombre. Bang le dijo a la policía que cuando despertó de una siesta el 20 de febrero, el niño ya no estaba. Fue el instinto maternal, la furia, el instinto, la histeria lo que faltaba y simplemente me pareció extraño. Cuando hablaste con ella, ella preguntaba, ¿dónde está Elías? ¿Todavía está? ¿Queriendo saber dónde está? En ese momento, ella todavía creía que él simplemente salió por la puerta. Es una teoría que la policía de Two Rivers le dijo a 12 News que descartaron. Tampoco creen que la niña de 3 años haya sido secuestrada. No creo que Trina sepa más porque pienso que ya habría hablado para este momento. Jody dice que cree que obtener respuestas depende de que su hija reciba atención de salud mental. Hasta que logremos que ella distinga entre lo que es real y lo que no es real, no vamos a saber. Luego, en julio de 2024, Katrina volvería a pedirle al tribunal que redujera su fianza de $15,000 a solo $5,000, pero esto fue nuevamente negado por la jueza. Katrina Bauer compareció en la Corte del Condado de Manitowoc por Zoom. Su nueva abogada, Amber Grotz, solicitó que la fianza se redujera de $15,000 a $5,000. Katrina Bauer es la madre de Elijah Boo, de 3 años, quien desapareció el 20 de febrero. Ella ha sido acusada de negligencia infantil, pero no directamente relacionada con su desaparición. Creo que eso es suficiente para asegurar su comparecencia, especialmente considerando sus lazos con la comunidad y el Estado. El Estado se opuso a la moción y el padre de Elijah, Jimmy Boo, también se dirigió al tribunal. Me gustaría preguntar si se negó la fianza. Dado que mi hijo sigue desaparecido, quiero respuestas. Y creo... Katrina Bauer tiene una respuesta. El juez, Roberto DeWayne, negó una reducción de la fianza, pero sí modificó una condición que prohibía a Bauer tener contacto con menores de 18 años, permitiéndole solo contacto supervisado con sus hijos. En este caso... Supervisado. Contacto supervisado. Tendría que ser arreglado o no se permitiría. Mientras continuaba la búsqueda, el cuarto cumpleaños de Elías se celebró en un evento comunitario en Appleton el 25 de agosto. Luego, hace poco, el 13 de septiembre de 2024, la policía de Two Rivers anunció que un cazador había encontrado restos humanos en una propiedad privada unos días antes. Y se confirmó que pertenecían a Elías.
El área densamente boscosa donde se encontraron los restos está a solo unas 3 millas de la casa de Jesse Bang. Gracias a todos por estar aquí. El sábado pasado, el sheriff Hardwick me llamó de inmediato al enterarse de que sus agentes estaban respondiendo para investigar un informe sobre restos óseos encontrados por alguien en el pueblo de Dos Ríos. Al caer la noche, toda el área fue asegurada mientras se reunían varios recursos para investigar. Finalmente, un antropólogo forense de los laboratorios estatales de crimen de Wisconsin pudo confirmar que un cráneo y huesos eran restos humanos. El domingo, mi personal ayudó a la oficina del sheriff del condado de Manitowoc, al Departamento de Justicia, a la División de Investigación Criminal y al Laboratorio de Crimen de Wisconsin en la recuperación de esos restos y cualquier evidencia asociada. Las intenciones de nuestro equipo eran primero notificar a la familia sobre el hallazgo y luego alertar al público. Sin embargo, antes de eso, se difundieron reportes en redes sociales y otras plataformas, algunos de los cuales eran falsos y la mayoría aún no había sido confirmada. Si bien creemos que es importante compartir información con el público, nuestra primera prioridad es Elías y la integridad de la investigación, así como la comunicación con la familia. Estos son los hechos que puedo compartir. Los restos fueron encontrados en una propiedad privada por una persona que estaba preparando su terreno para la temporada de caza. Esta tierra no estaba en la propiedad del campamento de Girl Scouts Manitou, sino en una zona boscosa y densa con mucha maleza justo al norte de Manitou. Esta ubicación está a poco más de 3 millas al noroeste de donde originalmente se reportó su desaparición. Esta área ya había sido registrada varias veces, como se había informado por las autoridades y por particulares, por el propietario del terreno, por aire y con varios equipos de búsqueda y rescate. A pesar de todos esos esfuerzos previos y en distintas condiciones y a través de los cambios de estación, seguimos buscando e incluso teníamos búsquedas programadas para la próxima semana. Los restos encontrados por el cazador y recuperados por las autoridades fueron llevados al laboratorio forense de Wisconsin para pruebas de ADN y así identificar a la persona. Es con gran pesar que les anuncio hoy que esos restos fueron identificados como Elijah Boo. Así que el área donde se encontró el cuerpo de Elijah en realidad ya había sido registrada varias veces. Así que o fue pasado por alto varias veces o fue colocado ahí después de que el área ya había sido revisada. La mujer que ahora tiene su caballo en esta propiedad nos cuenta que Katrina Bauer, la mamá de Elijah, vivió alguna vez en esta propiedad justo enfrente de donde las autoridades dicen que un cazador descubrió esos restos humanos el sábado. 12 News obtuvo una foto que muestra a Katrina Bauer sosteniendo al pequeño Elijah de la mano de una niña a quien no vamos a identificar. Su madre, la abuela de Elías, confirmó que su hija sí vivió ahí por un tiempo. La barandilla azul y los escalones de cemento en la foto coinciden con la propiedad justo enfrente de esa zona boscosa donde un cazador de ciervos encontró restos óseos. Mira las imágenes exclusivas de News Chopper 12 mientras los investigadores peinan la zona boscosa al otro lado de la calle el domingo por la noche en la zona rural del condado de Manitowoc. Una unidad de mando móvil instaló varios vehículos de las fuerzas del orden en la propiedad cerca de Campamento Manitou. La madre de Elijah, Katrina, también hizo una declaración después de que se encontrara el cuerpo de su hijo. Ella dijo que estaba devastada por las noticias recientes y que había seguido teniendo la esperanza de que él fuera encontrado con vida. Desde el descubrimiento del cuerpo del pequeño Elijah, un memorial afuera de su antigua casa ha seguido creciendo mientras la comunidad lamenta su pérdida. La policía aún no ha proporcionado una estimación de cuándo podrían determinar o dar a conocer la causa de su muerte.